Amigo, querido, amiga, querido, amigo, 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 querido. ¡Esa! Hoy te quedaste sin aire. Estás cansadito, pa. Esto de ser locutor no es una boludez, Romy, Hoy te quedaste ahí como amigo, Vos fuiste amigo, querido, amigo, querido, amigo, querido, amigo, querido, amigo, querido, amigo. Después vamos a hacer un duelo a ver quién dura más diciendo amigo, querido, amigo, querido. Lo tenemos que traer amigues. ¿Vos hiciste el curso de locutora? No. No, o sea que de técnica no sabemos nada. No, Vamos a traer un día. Se calienta la garganta igual. La chica hoy todo arrancó, se lo toma. Pará. Se calienta la garganta profunda, te faltó decir, va, vive boludo. on fire. No, pará. Bueno, debe bienvenido ser que a todos los que nos están viendo ahora y todos los que nos van a ver en YouTube, en Twitch y en todas las redes que estamos. Esto es Date Cuenta a través de Improx TV, el primer canal de stream de Berazategui. Así es, amigo. Date Cuenta, hoy no está Date. Nachito, tenía unas cositas que hacer. Tiró la bomba de humo. Mañana viene. Romy, ¿Cómo amiga va? querida, ¿todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Todo Ro. excelente. Miércoles, mitad de semana cortita. Viernes feriado, che, Viernes feriadoski. Feriadoski. A mitad de ¿Cómo la semana. ves? Feriadoski inventadoski, porque en ¿Qué realidad es, es Ro? el sábado el día de la Es verdad. diversidad. ¿Qué es? El ex Día de la Raza, que ya no Ah. se dice más Día de la Raza, ¿no? sí. Entonces ahora es el día Lo como de la pasaron para el diversidad viernes. cultural. Claro, lo pasaron Claro. para el viernes, pero como que tirado de los pelos, porque en realidad cae sábado, gente. Claro. Pobre Qué el que trabaja, necesidad, pobre ¿no? el que Semana trabaja larga. un sábado que está esperando no trabajar, le empernan. Te quedás el viernes en tu casa, pero el sábado tenés que ir, es un Claro. bajón. Excepto que tengas un buen jefe y te diga, bueno, Tomate el fin. le damos Claro. derecho. Porque viste que los feriados están repensados para la típica estructura, ¿no? De lunes a viernes. Claro. Como que no, bueno. no El importa. fin de largo Otro- igual Estamos con garpa. fin de largo. ¿O no? Sí, Sí, sí. es lindo un Es fincito lindo, largo. es lindo. Sí, ahí está. Día de respeto de la diversidad, a la diversidad cultural. Ahí está. Bien, Tiene que bien. ver con... Hace un efecto medio raro la camisurri ahí en la tele, mirá. Parece como que medio estoy medio psicodélico, ¿no? pixelado, sí. Está fachero, amigo. El pibe Está bien. cheque, el pibe monetización, bienvenido. ¿Cómo le Hoy va, arrancamos doctor? Hola, amor. a fondo. Llegamos justito hoy casi, muy a tiempo, muy cerca de las 2 de la tarde. Es verdad. Es raro que... ¿Por dónde anduviste? Por la ciudad de la furia. Hoy me tocó ir para el lado de zona... ¿Qué sería esto? ¿Qué es? La Matanza. Fui a ver Apa. unos proveedores por allá, que bueno, que nos hacen envases y demás. Sí. Había unas reuniones ahí. Y bueno, la mañana ocupada, después almorcé con Nachito, con Lean, y me vine para acá, para Improx, a Excelente. seguir. Y Bien. bueno, Estás hoy vas- laburando más que... estoy de irreconocible. lunes a viernes estamos... Irreconocible Ey. estoy. Bueno, Anda a Ro, laburar. Ro tuvo doble jornada. Hoy estuvo con las reinas de Copa a la mañana. ¿Cómo fue eso Hoy antes de seguir? Hoy arrancó, hicimos la prueba piloto de Reinas de Copas. Estuvo Bien. bueno. Tuvimos el primer mensaje que Vamos. salió al aire, el mensaje de voz, así que manden mensaje. Sí, obvio. La presentamos a Rocío Hola, Pinat. amigo. ¿Cómo Hola, estás, Hola, amiga Ro. querida? Gracias. ¿Cómo estás, Ro? Bien, todo bien. tranqui? Acá en Improx. Estuve toda la mañanita a las corridas, pero bueno, nada, Mundo organizadita. Pibitos ahí Sí, sí, organizando Mundo todo. Nacita, Mundo Librería. ¿Fuiste a hacer unas compritas? Ahí había que llevar algunas cositas al cole. ¿Qué así onda que bueno. Mundo Librería? ¿Te sacuden, no? Uf, sí, cómo suma Boludo, todo. la Tremendo. librería fue uno de los productos que más aumentó, pero es una cosa... No sé si ¿Está fueron a chequeado? una... Dos, tres Sí, está cositas. chequeadísimo. Te digo porque mi hermano Petu, que está con todo el tema del arte... Sí, uno me tomó, Ro. Que está todo el tema con todo el tema del arte, fue a comprar unos lienzos y unas pinturas a una... ¿Viste el grido que está sobre Camino General Belgrano? ¿Viste Sí. que los del barrio están así? Sí. ¿Viste el grido que está sobre Camino General Sí, Belgrano? sí. Arreglado. Cerca de la barbería. Hay una librería. ¿Cuál que Barbería Bari, Barbería Bari. Esa, Cerca de la barbería Bari, papá. Bueno, en esa librería fui, no sé, boludo, una caja de lápices de buenos, 18 mil pesos, está 20 todo mil re pesos, sacadito. no sé, una cosa Suma todo. astronómica. Sí, los pibes dentro de poco te traen todo el cuaderno blanco y negro. Boludo. Aparte que yo ahora, bueno, que nuestros hijos, bueno, vos tenés a Nacita que es más chiquito, Sí. pero los más grandes, ya ahora, no, qué sé yo, una virome, un marcador, Ya un está. resaltador, un Ya lápiz, está. chau. Quiero contar algo, amigo. Sí, amiga. Hoy, re contenta, llevé a Nacita al cole, un papá del cole me saludó, me dice, ay, te veo en Improx, me Tatán, encanta". tatán. Me No le encanta expliqué Improx. lo que va a contar, para que lo nada, cuente. yo me Sí. puse contenta, porque me dice... Estabas vos parada esperando para que abran la puerta. Claro, con Nacita. Sí, Y estaba sí. este papá al lado. Claro, yo nunca O sea, lo saludé, ¿tenemos el nunca nombre del hombre? ¿Sabés que no? Después se lo voy a preguntar así le mandamos Bueno, saludos. qué grande. Bueno, Nos nada, re piola el chico, me dice, los veo en Impros, me encanta el contenido que hacen, así que bueno, nos re felicitó. Así que bueno, nada, yo me O fui sea, re contenta podríamos del cole. decir que es un oyente orgánico Mal, que
encima te yo le digo, reconoció en la mirás, calle. ¿viste? Así que nada, sí. ¿No le preguntaste de dónde sacó el link? No, para después le voy poder- a preguntar. después Para le mí que le aparece... ¿Sabes qué estaba viendo? Que... En sugeridos. Sí, para mí que el algoritmo, como Vos nos sabés que estamos el otro volviendo día- virales, está aguanta recomendado. inchequeable. No, el otro día prendí la tele, viste, en YouTube. Bueno, fui a la aplicación YouTube y me aparecía Luzu, Olga, Improx. Onda, como los Eso. 3 juntos. No, en serio. ¿Está chequeado esto? No, no, Sí, en serio, te sí, aparece no. como sugerido. Porque capaz que tienen cositas que ver los Qué programas y buen demás. mate, Qué bueno, qué porque buen... siempre Viste, es tremendo. Tiene ese mate. coco y lavanda. Y la banda. Seca, lavanda seca. Sí. Excelente. La saco de casa, la dejo secar y... El coco le da un sabor tropical que parece que estamos en, no sé. Sí, el coco. Algunos hacían... Pero yo le pongo mucho igual. No, Mucho. porque ayer Todo dije acá, algo todo de, esto de la chechona y se rieron. Pero Basta. antes hacían mate de coco con leche. Claro, verdad. ¿Con leche de coco? No, con leche. Con leche. claro. Bueno, es Como un mate raro. cocido No, con leche. le ponían en vez de yerba coco. Esto es verdad, búsquenlo. eso sí. Y le eso lo ponían vi. leche. Ah, no, no lo Antes vi. se tomaba ¿Mate de mate. leche? Va, no sé ahora. El mate también. de de leche leche. cuando éramos chiquitos. Claro, ¿por qué no? Sí, yo lo probé y me gusta. No va. Sí. Nosotros no tomábamos mate Yo de he leche. tomado. Yo sí, sí, me yo gustaba también. cuando era chiquita. Mate cocido Ahora con no. leche, sí. Mate cocido con leche iba. Mate La cocido con azucoa leche, té con iba. leche. Sí. Sí. Té con leche va también. Bueno, así que la mañanita. Bueno, hoy- Rosy vino en modo fue como que Yo re viste. contenta. Casi le pidieron una foto. Si encima yo le digo, Qué los mirás, lindo. sí, ¿Qué, los ¿Te miro, me imaginas? encanta. Es un sueño para Así darte que nada, cuenta. chicos. Diego, Vas a vos seguir sos así. Totsi, ¿no? En la relación ¿En qué hay sentido? como un poquito de... Asienta con la cabeza. ¿Yo? Es tóxico. Sí, Rod soy- te dice sí, Bueno, sí. pero está re. bueno. no, A mí me Romy, gusta que no, sea así, no, bueno. jamás. Yo no me enojo. Jamás. Está bien, jamás. Cuida a su ganado. Bien. ¿Qué le quisiste decir? No, la cuida, no quiere que, o sea, el se ganado. preocupa. Peor sería si no se preocupara. Claro, por eso te digo. A mí me gusta. ¿Alguna vez se le juntó el ganado? Ta tan ta tan. Hablando de No, ganado. yo cuando era pibito, que por ejemplo, viste que Elsilan era grande. Claro. Sí. Por ahí subía, transaba con una, bajaba, transaba ¿Qué con hijo otra. de- Claro. Pero eso Sí. era un Más en la clásico. adolescencia. Claro, muy pibito. Ibas dando vuelta a ver qué pasaba. Sí, es verdad. Hoy hice un vivo en Instagram. Vamos. Eso. Nos reímos. Es verdad, Sí, ¿cómo sí, nos sí. Voy a reímos, empezar por modo favor? influencer. Ayer tuve una experiencia. Bueno, pará, antes de que arranquemos con esta boludez que voy a decir. Sí. Repercusiones de la. Tuve muchas repercusiones y mensajes muy positivos de la entrevista con Matías ayer. Tremendo, Mati. El intendente de Alem, que la Genio. verdad que para Improx fue una entrevista importante. Sí. Y la verdad que sacamos un diamante, sacamos una linda galletita, diría Nachito, del, Sí, sí. Me del encantó. paquete. Mucha Me encantó. info Eh, de la buena. buena. Y sobre todo, ¿sabes lo que me sorprendió Diego y Romy y Ro? Sí. Que es una nueva generación de políticos, me parece. Con O una sea, visión totalmente renovada sí. y para mí bien enfocada. Un Sí. ejemplo de hombre en la política. A mí me encantó. Sí, Me encantó. sí. Más No de es esos, el más de típico esos. político te pone cassette Claro. y no, porque esto, porque lo otro. No, digamos, el No. chabón no compra, digamos, Romy directamente dijo, no, yo no quiero que me vengas a pedir todos los meses. A que Claro. te ayude, a que te dé unos mangos. ¿Qué estás haciendo para vos salir adelante? A ver, vení, yo te voy a dar una mano, te voy a asesorar. Entra dentro de la bolsa de los hacedores, de los que hablan y hacen. Claro. Porque el tipo Claro. en 9 meses de campaña, o sea, todas las cositas que fue haciendo, los proyectos que que pudo desarrollar junto a la gente ahí de Alén y demás, es tremendo. Dijo que contó algo que 31 estaban ya 31 operando proyectos, con sí. 66 posibles que se estaban terminando de armar Sí. y demás, así que nada, es tremendo. Sacar esa cantidad de desarrollos de ahí de un municipio es un Es montón. tremendo, tremendo. Sí, sí. Una visión. tremenda. Romy, ¿cómo lo viste vos a Matías? No, me encantó, me pareció un pibe que... Me encantó cómo hablaba con pasión de su propio emprendimiento también, que eso te contagia, ¿viste? Es lo que pasa acá, cuando los chicos hablan, cuando contamos un poco qué es ser emprendedor. Me parece que, bueno, obviamente lo que se percibe es que el pibe al ser emprendedor, él trae esa impronta, o sea, él sabe lo que es. Y ojo que muchas veces pasa, esto es algo que percibí ayer, me di cuenta, que mucha gente te dice, no, porque fulano fue CEO de tal empresa, entonces vas a ver llevar... No es lo mismo haber trabajado para otro, que en este momento estás trabajando, sí, para un país, para otro, pero creo que es desde otro lugar, te cambia el chip, cambia el Total, paradigma, ¿no? coincido. Entonces no sé si es tan valioso que haya sido CEO de una empresa, si tiene, me parece que no sé si está... Que no, mirá, yo desde mi punto de vista, que bueno, me considero emprendedor y más, lo que te puedo decir es que hay personas que tienen capacidad para desarrollar ideas.
Claro. ¿entendés? Y llevarlas a cabo. Otros tienen capacidad para solo desarrollar ideas y necesitan de otras personas para poder llevarlas a cabo. Claro. Creo que hay diferentes tipos de Hay. formas. Este muchacho, obviamente, para mí yo me siento muy identificado con él porque tiene ideas y las lleva a cabo. ¿entendés? Yo, Exacto. por ejemplo, Ay. se me ocurre algo y lo quiero hacer y lo quiero desarrollar. Y también necesitas de equipo, eso está claro. Sí, Viste sí. que hay muchos que son hacedores y son algunos que son pensadores. Después, ahora no, pero después les cuento, eso tiene que ver con el tipo de diseño humano que tenemos. Ahora vamos a leer un poquito de mensajes que tenemos un montón, ahí ya Sí, se nos van a acumular. sí. Y ahí les dejé fijo en los mensajes el Sí. número de teléfono. Ro, ¿nos compartís el Sí, número de que WhatsApp? nos manden un mensajito WhatsApp, ¿no? Queremos escuchar WhatsApp. 11 38 87 83 62. A ver quién se anima y quién se anima a Ro. mandarnos mensajitos. Agéndenlo. Tenemos mensajitos. Mariel Rocío Gómez. Pará, no sabía que Maru. Maru es Rocío, mi tocaya. Sí, sí, es verdad. Aguante el matecito tuyo. El matecito con leche. Ah, no, con yuyo, perdón. Sí, 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 Aguante sí. el matecito con... Sí, me quedé con el matecito con leche, perdón. Aguante el matecito con yuyos. Hola, chicos, están divinos. Le mando muchos Gracias, saludos. Maru, la Gracias. verdad que era querida, mi prima. saludos. Un Y bueno, besito Isi enorme. también ahí haciéndonos el aguante. Y Hola sí, chicos, qué un abrazo grosa. a todos. Excelente programa hoy. Isi está Espectacular, ahí firme al pie del espectacular. cañón. Una Sí, grosa. siempre. Te está mimando, Isi, ¿no? Con la sí, comida sí, vegetariana. mucho. Llevo, Es este es una mi genia. 9º día Vamos, sin amiga. comer vegetales. Le voy a tirar un tip. No, sin Sí. comer carne. Sin comer carne, perdón, sin comer carne, al revés. Sí, Le voy a tirar total. un tip a Sin Isi. carne. Sí. Isi, para vos este tip, para que le hagas a Brunito las milanesas que el otro día te vi que estabas haciendo de berenjena. De zucchini eran. De zucchini, perdón. Hacé milanesas de gírgola. Hongos. Sí, pero son espectaculares, son tiernas. Mis hijos La gírgola me es como piden. una, es Ay, un me encantaría hongo para la probar. gente que no conoce, es una gírgola, es Sí, como grande. tiene la oreja de un elefante, se Sí. parece. ¿Está chequeado? Sí, Sí, está son muy chequeado, ricas, chequeado. son muy Es rico, ricas. Me Romy, encantan es las rico, gírgolas, no es que me la compro todos los días, porque acá no se, son caras. Y en el restaurante donde trabajaba, Mundo Servidumbre, las comía, eran muy, 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 muy ricas. Son muy ricas. Igual que milanesas. la primera vez que comí los hongos de pino, porque uno está acostumbrado, Los de pino o los son lo más. portobelos, hongos de pino. Son los Viste secos. que uno está acostumbrado al Vamos a champiñón probarlo. en conserva que se cae Sí, cae sí, a los parece pedazos. Parece una comida, una yumi, boludo. Es horrible. No. Es horrible. No compren hongos en conserva, los champiñones. No compren nada en lata, después No. les cuento por No, qué. no va. Pero los portobelos y los hongos de pino, Qué rico. tope Son lo de más. gama. Un Me risotto tenemos que hacer 10. Ay, ¿Sabes qué eso vamos a hacer? Vamos a comprar los hongos de pino y los portobelos y te vas a hacer la especialidad del risotto que te sale sabés tan rico, que- mi vida. Me encanta. Hay un poco de mito con si es caro o barato. Sabes que mi papá compra todo por mayor. Sí. Él compra tipo de a 5 kilos de almendras. Los compra muy baratos. Claro, los compra directamente al que después distribuye, no Claro. sé qué. Y la verdad que cuando compras al por mayor y distribuís entre todos tus conocidos, termina saliendo. Claro, mucho obvio, más mucho barato. menos, mucho menos. Claro. Bien así. Bueno, Eh, vamos a probar esas milas. No, bueno, nosotros el otro día, viste, con esto de barato, caro, el otro día compramos dátiles. Sí. Y medio te sí. sorprendes un poco el precio. O sea, los 100 gramos, 2.800 pesos. Y un dátil pesa, no Es sé. como un 10 gramos. caramelito, ¿viste? No, Porque no basta- pesa, Más. es Claro. pesadito, Muy o sea, dulce. pero es riquísimo. Me gustó, Y lo tiene probé recién. muchas Muchas vitaminas, propiedades. Sí. Teníamos Sí. que chequear algo con eso. No me acuerdo que le íbamos a preguntar a la Peque el viernes algo Ah, de los dátiles. no Pero me el acuerdo. viernes es feriado. Bueno, no el venimos, otro vamos a viernes. estar en Punta del Este. Ay, yo. Sí, sale Sí, el vamos buquebús, nos vamos todo el equipo de Improx Sí, TV. vamos a estar pasando el fin de semana en Punta del Sí, Este, sí, Punta del brindando Este, allá sí. por el primer mes de Claro. El primer mes. Qué ganas, Boluda, ¿no? es primer mes increíble. de Improx Ay, TV. Ey, sí. Rosy. Qué rápido que pasó. Gracias Me a todos los que nos 30 acompañaron. días, gracias a Wow. todos, loco. Más la de verdad que 35.000, Me encanta. 40.000 reproducciones en un mes. sí, Wow. es- Quiero decir algo que me encanta compartir con Amiga, ustedes, que aprendo gracias. mucho de todos, así que nada, me encantó. sí, Gracias. sí, Está sí. buenísimo. Es hermoso lo que estamos Días más haciendo. juntos. Más allá que uno, viste, pone metas y tiene objetivos con Sí. respecto a lo que es el canal y el programa y demás, pero después también esto de querer venir, no sé, a hablar con Ro, yo relacionarme con ella, veo lo profesional que es. Sí. Bueno, a Diego lo conozco de toda la vida, a Rosy lo conozco de toda la vida, encanta. pero acá pasamos estos momentos de charlamos. Es que y- esto inició como lo que hacíamos, digamos, en privado. Eran charlas entre nosotros que un día dijimos, che, y si ¿Cómo las nos grabamos. reímos, aparte? Y nunca pensamos Está que íbamos a estar todos los días acá y que iba Sí. a ser. Pero ahora te pasa de como que, che, llega el lunes y qué copado, hombre, a las 2 de la tarde tengo que estar allá y me gusta Claro. lo que hago. Sí, Aparte, viste es genial. Y aparte que compartimos un momento grato. Pero aparte, Sí, viste que nos está pasa, buenísimo. empezamos a hablar de algo. Pará, déjalo para en vivo porque está Si tan escucharan bueno. las charlas en
en off que hacemos. Es verdad. Es algo, a la gente es difícil de explicar lo que pasa acá. No, Digamos, no es divertido. que nosotros charlamos la vida, che, que cómo te fue, que Sí. pim pum pam, Romy, no, yo estuve a full, Diego, esto. Pero después no queremos tirar temas al... No, porque se no. queman. Claro, Sí. porque los queremos tirar acá y aparte que acá surge algo que no sé, Está buenísimo. Sí. es como que los Sí, temas sí, sí, sí. surgen, ¿entendés? Sí. Caen y bajan. No hay guión. No hay No, guión, hay no un que orden. sepan que No, pero no hay guión Sí, sí. real. Sí, a veces hay un hay un orden. poquito- Hay un eso, orden. en Tenemos todo. una grilla Pero en armada, realidad pero... no hay guión. Claro, no hay un guión. Claro. Eso es real. Eso es real. Sí tenemos una grilla armada que la estamos completando, que Con tenemos temas. Vamos ahí. contenido, tenemos secciones. De hecho, hoy es un día súper también, porque tenemos hoy choque cultural. Y estamos a nada. ¿No? 3 minutitos. Hoy y tenemos choque cultural conectamos y con hoy tenemos Jessy. otro programa después de nosotros. Hoy tuvimos Ay, grilla verdad. completa, porque a la mañana salió la prueba de Reinas de Copas, que si bien no empezó oficialmente, Sí. ya salió la prueba. El hacker estuvo a full hoy todo el día. El hacker ya Después desde ahora tempranito. estamos nosotros y a las 4:30 nos echan. Así que hoy Sí, tenemos Sí. que ser hacete cargo, re las chicas de hacete puntuales, cargo. porque viene Hacete Cargo. Hoy Llegan van a ellas estar hoy. hablando de los altares. Esa. Van a estar hablando de, Tan, claro, tan. chararán, que es un altar, ¿no? Que ¿Vos para conocés qué. del tema, Romy? Yo no tengo altar, no soy Sí. muy fan de los altares, pero sí soy como recontra, o sea, creo que ¿Qué tiene que suceder para que uno quiera tener un altar? eso va dejemos que las chicas lo cuenten bien, pero eso va a Bien. depender. El altar es como un espacio de representación de algo. A mí lo que me Claro. pasa es que yo sí tengo, y creo que sí lo recomiendo, un lugar donde uno puede encontrar su paz, su calma. Claro, es por ahí. Sí. Es como el lugar, para el cristiano, es como el lugar donde uno va a orar. Exacto, Digamos. yo Nosotros, yo por yo ejemplo, tengo nosotros también somos mi espacio en cristianos, los que casa. reconocemos a Jesús Sí. como nuestro Salvador. Tenemos un lugar o un espacio, Sí. yo generalmente lo hago a sola en mi habitación, o a veces lo hago en el baño también porque me gusta, es un espacio que estoy ahí sí. o sea, antes de bañarme o después, y por ahí nada, es orar y es agradecer y es pedir y es... Nada, y supongo que ellas debe venir más o menos por eso, Sí. cada uno con sus creencias. Sí. ¿no? Acá Llenás la nosotros parte diversidad espiritual, como total. dice Romy, Exacto, ¿no? exacto. Es Te un llenas lugar- de paz. Claro, y es un bueno. lugarcito. Yo siempre recomiendo tener como un templito. Pero Claro. bueno. Buenas, ¿cómo andan todos? Soy Ari Carbone, acá de vuelta. Hola, Ari. Mañana me parece que ando por darte cuenta, ¿eh? Si está todo Esa. confirmado, nos vemos ahí mañana. Un abrazo para todos. Es Te verdad, esperamos, mañana Ari, llega Qué querido. genio, mañana es Ari. jueves. Qué genio, Bueno, Ari. Mañana bien. lo esperamos. ¿Cómo se Ari. copa? Hola Nazarena, Sol Roldán, Clau, hay Hola, otros sí. mensajitos. Clau, Clau. besitos. Gracias, Clau, un besito. Hay que Saludos mencionar para a todos los hermoso que programa. hay que mencionar a todos los que escriben. Ayer me Sí, escribió una sí. persona de que juega al pádel conmigo y me mandó saludos y no lo pudimos leer. Le dije, no, a veces pasan los Sí, mensajes sí. y van Cambiamos quedando, de tema y claro, y van quedan. quedando. No, y a veces que hoy nos pasó. Hola chicos, bueno, quería decirles que primero que nada los extraño. El viernes pasado, Peque. bueno, estuvimos de viaje. Este viernes Vamos, tenemos Peque. un feriadito, así que la semana que viene los voy a estar abrazando a cada uno de ustedes. Quería felicitar a Bruni también por esta decisión, nada, de ponerse este desafío y este reto en cuanto a su alimentación. Vamos a bancar esas Grande, decisiones Peque. conscientes Qué y por genio. otro lado también desmitificar que lo sano es caro y demás, como decía Romy recién. Sí. Hay posibilidades de hacer compras por mayor, de distribuir amigos, de distribuir a familias y cercanas o propias, y de esa manera también ser un poco más amigable con el bolsillo. Pero bueno, tratar de evitar las compras tan grandes en supermercados y empezar a abrir un poco a otros Clave. lugares, ¿no? Mayoristas, dietéticas y demás. Les mando un abrazo. Bien. Bien. Peque querida, clave. Peque querida, Es qué clave, grosa la ¿eh? El Peque. viernes llega Qué Peque grosa. también, Es verdad. clave, y saben que una cosa Es una que genia. es otro Hola chicos, buenas tardes, como siempre acá al pie haciéndoles el aguante, así que nada, les mando un abrazo, un beso y mientras cocino disfruto de ustedes. Les mando un beso a Te todos. amamos, vieja, te amamos, Sí, te amamos. sí. Qué fenómeno, mi Le vida. conocimos O sea, la, le una conocí genia. la voz Enorme. ahí. Yo no le sí, reconocí. beso para Besitos Isi. para Qué grande. Isi. Esto que decía Grosa la Isi. PEC está bueno, es el mundo envases, otro método de Sí. mundo cosas. Bueno, mundo envases, que hablamos de los champiñones recién, ¿no? ¿Por Sí. qué no comprar cosas enlatadas? En Argentina se usa un producto para aislar los alimentos de las latas. Se los digo de primera fuente porque mi marido trabajó mucho tiempo y trabaja en Mundo Empaques, que está prohibido en prácticamente todo el mundo. Acá se usa y es cancerígeno. Entonces,
Ojo con las comidas Sí. enlatadas en Sí. Argentina, ¿no? Sí, Ojo, porque en otros países se reemplazó ese producto, acá todavía no. Muchos conservantes, ¿no, Rominitis? Más allá de los conservantes, la lata que tiene, que no necesita tantos conservantes por el envase, es como el Tetra. El Tetra Brick no necesita tanto porque tiene el envase en sí mismo, ya es aislante y qué sé yo. Bien. Pero la lata en sí misma, No, no la acá recomendamos. no. Y Mundo Envases también encarece los productos. Claro, ¿eh? claro. Ojo. A lo que se refiere la PEC es que por ahí si podés comprar, no sé, consumen semillas en tu casa y podés comprar por ahí por mayor y tenés Claro. 2 hermanos. Che, mirá, voy a Cambia comprar la cosa. tanto. Es Te mucho más copás, barato. querés un cuartito para vos, un cuartito Claro. para vos. Sí. Y ahí te vas dosificando y ahorrás también un poquito. Comprar suelto es mucho más barato que si yo voy a comprar una marca que viene con un empaque. Che, ¿a qué hora tenemos Mundo? Ahí ya se está Choque por conectar Cultural? Jessy, ahí ya Ah. le mandamos el link a las 3. Iba a cerrar con esto lo de la alimentación, es que veo que es mucho más barato, Sí. o sea, ahora que como solo vegetales, Sí. hay mucha variedad y, o sea, tenés que saber, o sea, tenés que meterle cierta onda Claro. a la comida. Para no o sea, morir de embole, digamos. sí, total. Pero hay mucha variedad de vegetales y Igual de hay un montón de cositas para cosas hacer. ricas que se pueden Vos tenés comer a tu sin mamá comer que te carne. cocina súper, Sí. amigo. Claro, Sí, sí, que no sí. te puedes Eso es una quejar. Te haces un omelette con, no Yo sé, siempre con lo algunas mismo en cositas casa, y es ¿no? riquísimo. Tortilla de Claro. todo. Claro, Tortilla de tortilla de todo. Cualquier cosa total. Arrocito bien condimentado. Hay un montón de cosas. Sí, Ahí está, sí, sí. estamos. Hola, Jessy. Jessy, Choque cultural. Hola, ¿cómo ¿Cómo andás? van? Jessy? Hermosa, ¿todo bien? Hola, Jessy. bien, ¿ustedes? Hola, Bien, chicas. todo excelente. La Hola. presentamos a Jessy Sí. Jinko y le damos un aplauso. Un aplauso. Bienvenida, por favor. Vamos. Estamos hablando con Jessica Ginko, que se está comunicando desde Italia. Exactamente, choque cultural. Así es. Jessy, Gracias. ¿dónde estás vos ubicada ahora para que la gente sepa en dónde estás? En el norte de Italia, en la provincia de Cuneo, la región de Piemonte. Dale. Ah, Qué Piemonte, Qué lindo. Europa. Qué Quiero lindo. conocer. ¿Cómo arrancaste vos tu día? Porque así nosotros acá son las 3 de la tarde, allá son las 8 ya. O sea que vos tu día ya Hola. estás finalizando y nosotros estamos recién en la mitad del día. Sí. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo arrancaste tu día? ¿Cómo viene todo? Bien, yo me levanto temprano, bueno, cuando mi marido se va a trabajar, ya me quedo ahí media despierta haciendo fiaca, porque a las 7 tengo que llevar a los nenes a la escuela. Así que me levanto, le preparo el desayuno, lo llevo a la escuela y estos días estoy un poco complicada porque tengo que rendir el curso de manejo, Ah, que se bien, me venció. bien. Se Es me venció el difícil. carnet de conducir. Uf, Nada que ver acá, Jessy. quiero llorar, pero es una. Ya fui una vez, en agosto fui a rendir y me bocharon, lo desaprobé. Qué Y yo bajón. manejo hace 13 años. Claro, o sea que O tenés sea, son súper experiencia. exigentes, digamos. Son. No hay puedo manera decir de- lo que son. No hay manera de. Acá podés decir lo que quieras porque Es no libre, hay es problema, libre, no hay decir lo que filtro. Es mucha teoría. Son culo rotos. Son cuadraditos. Claro. ¿viste? Son cuadraditos. Son así, es mucha teoría, pero teoría que la hacen a propósito para que vos te equivoques. Claro. Están Sentido buscando eso. común cero. O sea, todo. Claro. Criterio cero. Acá lo que no vas a encontrar es sentido común. A nada le vas a encontrar sentido común. Muero, pobrecito. muero. Yo digo, pobrecito. Bueno, la finalidad de esta sección para la gente que recién se está conectando con nosotros, viste que el público se va renovando, Sí, el público tal se cual. va renovando, entonces le explicamos a la gente que Choque Cultural es una sección que fue creada por la producción, la gran producción que tenemos acá en Improx encanta. TV, Equipo de como 100 personas. para poder conocer a gente que emigró del país en busca de otras oportunidades, ya sea por trabajo, por placer o porque, no sé, tuviste la oportunidad de viajar y lo pudiste hacer. Y también gente que vino del exterior acá al país. La semana pasada lo tuvimos a Steven, que estuvo acá, un genio, colombiano. Steven. Choque que- cultural a la inversa se llama. Exacto, genio. que Me triunfó encantó. acá en Argentina y bueno, vino desde un lugar bastante jodido. Así que bueno, Jessy, nos gustaría conocerte un poco. Vos, contame vos de dónde sos. ¿Cómo fue esta decisión de irse a tan lejos, no? Bueno, nosotros vivíamos en la ciudad de La Plata
tenemos nuestra casa en una de las hectáreas que le corresponde a mi marido, de las hectáreas que tiene mi suegro. Ahí hicimos la casa, hará unos 6, 7 años. Y en el 2021 empezamos a organizar para irnos a vivir afuera, dadas las circunstancias que atravesaba el país. Más que nada por el tema de inseguridad. Nosotros económicamente no fue un problema, estábamos bien, trabajábamos los dos para el Estado. Mi marido oficial del servicio penitenciario, yo también trabajaba como maestra en el servicio, soy maestra jardinera, pero el tema de la inseguridad para mí fue lo más, o sea, fue algo que me pesó tanto que yo le dije, yo me quiero ir, yo bajo ningún punto de vista voy a criar a mis hijos acá. Wow. Y lo sigo sosteniendo, o sea, lo mejor que hice fue haberme ido, con tristeza, porque eso no es que, bueno, claro. Te da pena porque tenés hijos, porque a nuestros hijos nosotros les sacamos su familia, ¿no? Claro. O sea, uno se emociona, pero bueno. Yo bajo ningún punto de vista iba a vivir bajo esas circunstancias que atravesaba el país. No, está sí, obvio. ¿Y a ustedes tuvieron alguna situación así como que los haya, me imagino que sí? Sí, a mí me robaron embarazada de mi primer nene. Yo vivía en Quilmes todavía. Después a mi marido también, vivíamos en Quilmes yendo a ir a trabajar, trabajaba en Varela, le robaron. Y después en el 2018, 2019 nos entraron a robar a casa. Nosotros no estábamos, pero bueno. Eso creo nos que llevaron lo poco que tenían. Eso creo es lo más desvalijaron fuerte, la casa, ¿no? Me acuerdo. Tremendo. Sí, eso es lo más fuerte, creo, ¿no? Jessy, ¿y cómo toman la decisión de ir para Europa, para Italia? ¿Cómo se barajó esa posibilidad? Claro, ¿por qué Italia y no Uruguay? Claro, ¿por qué no Estados Unidos? Viste que algunos arrancan para aquel lado. ¿Había familiares, había papeles, había posibilidades? Claro, habíamos pensado en primera instancia Estados Unidos. De hecho, habíamos estudiado un poco el panorama de irnos para allá, que teníamos gente conocida que nos orientaba un poco. Pero después nos empezó a pesar este tema de que vas sin documentación. Claro. Y que es muy difícil revertir después esa situación. O sea, no es que, sí, es fácil revertirlo. Entonces ahí como que mi marido tenía unos amigos que venían a Italia a hacer la ciudadanía, y nosotros dijimos, a ver, mi nona es italiana, el nono de mi marido es italiano, ¿por qué no podemos hacer? Claro. Entonces en el 2020, plena pandemia, juntando documentación, viendo, y bueno, o sea, decidimos Europa, Italia puntualmente, porque no teníamos condiciones de ir a Estados Unidos sin papel. Perfecto. Y eso fue lo que los llevó, digamos, a tomar la decisión para ir. Armamos la carpeta. Yo ya la había armado en Argentina, la documentación mía. En el 2021 había presentado, en mayo. En junio del 2021 mi marido viaja para acá, para Italia solo. Yo me quedé allá con los nenes. Y en agosto del 2021 llegué yo, con los nenes ya con el trámite ya iniciado, bien, con un trabajito precario, pero... Bien. Jessy, escúchame, cuando, tomamos la decisión de hacerlo, juntaron plata, ¿no? Obviamente, ¿qué hicieron? Vendieron las pertenencias que tenían, supongo, algunas cositas que tenían. Viaja Emi para Italia, ¿no? Llegan ahí, vos, obviamente él estando solo ahí, me imagino que después, lástima que no está Emi para hablar, pero nos interesa igual, seguramente te habrá transmitido todo lo que le habrá pasado. Llega ahí el tipo solo, acá estamos, ¿qué pasó? ¿Con qué se encontró? ¿Qué te transmitía él? Se quería rajar un tiro. Directo, ¿viste? Corta, no hay vuelta. Claro, debe ser... Él venía con una carpeta que habíamos armado para que él pida su ciudadanía, una carpeta muy prolija que la armé, investigué mucho, la armé muy prolija, y él llegó acá con unos pseudo amigos que después no lo fueron, y no, que vení, que la hacemos, que nosotros te ayudamos. Claro. Desaparecieron y él se encontró solo yendo a un lugar a hablar y presentar documentación sin tener una palabra en italiano. Ay, nada. Imagínate, nada. Claro. Imagínate que acá, o sea, vos con la gente común acá en el barrio podés no hablar un poco y ellos te interpretan y se ponen un poco en tus zapatos. Pero la gente del comune, claro, el empleado público... El comune vendría a ser como el municipio. Claro. El municipio.
Esa gente no les interesa. Si vos entendés o no entendés, problema tuyo. Son ¿Qué medio haces como los de acá, O sea, los de ANSES, que te atienden para el orto, ¿viste? Una Igual onda que así. acá. Bien. Hola, sí, ¿a qué venís? Claro. Están comiendo Don Saturi tomando mate, pero allá están comiendo, no sé. Cuanto menos puedas ir a la Cállate municipalidad, que mejor. el comune donde mi marido hizo la ciudadanía, que nosotros vivimos ahí durante un año, era la empleada de Gasalla, la empleada Muy municipal Sí, de Gasalla, sí. los labios rojos, y comía la galletita, y vos decís, loca, te estoy preguntando de mi carpeta, o sea, respondeme si sí o si no, si Buenos Aires respondió, porque hay etapas. Y la mira, o sea, Le nada, chupaba un nada, huevo, no le digamos. importaba De ahí venimos, nada, porque gente. no es problema de ella. Claro. Llegar, bueno, ¿cuánto llevó el trámite? ¿En qué ciudad estuvieron primero? Digamos, vos fuiste después de Nosotros- cuánto tiempo, perdón que te bombardeo a A preguntas, los 2 pero digo, meses. a los 2 meses que él vino, sí. Él se vino el 10 de junio, sí, él se vino el 10 de junio, yo me vine el 10 de agosto. Bien, 2 meses. ¿Cuánto Poco. tardaste en conseguir trabajo, Jessy, vos, en tu caso? Vos trabajás, ¿no? Y yo, sí, si trabajo hoy actualmente, tengo diferentes trabajos. Bien. Pasé por diferentes, principalmente allá donde vivíamos en Barcelona, Pozo di Voto, en la provincia de Messina, en la Sicilia. Claro, yo no tenía documentación, estaba casada con él que estaba iniciando su ciudadanía, entonces no tenés una documentación que diga, bueno, tengo carta de identidad, que será sanitaria, o sea, nada. Sí. Entonces los trabajos son como empleada doméstica. Claro. Trabajos en copas, negro acá, lo como normal. digamos. Lo normal. Él sí que tenía su documentación, estaba en trámite, pero así todo tenía un trabajo en negro, porque allá no hay como mucha regla, es como otro país. En Sicilia, sí, Sicilia. Sí, Mira. sí. Bueno, hoy ya con el diario del lunes estás como, digamos, estás conforme, estás contenta, digamos. ¿No? Sí, ni se, sí, ni se sí. te cruza volverte. No, bajo ningún punto de vista. Yo siempre digo a mi marido, o sea, pero ni de vacaciones, y vos decís, ay, qué mala. Pero me afecta tanto la situación en la que están pasando, o sea, el tema de inseguridad, yo siempre hago hincapié en eso, o sea, lo económico creo que siempre Argentina tuvo ese problema. El tema de la inseguridad me pesa tanto que ni siquiera pienso en ir de vacaciones, o sea, yo lo pienso así, mi marido le gustaría. Claro, pero yo- claro. Sí, aparte hay zonas que por ahí, viste, son más complicadas. Sí, O sea, sí. yo tuve la suerte de nunca jamás me robaron ni a mí ni a ningún conocido. Acá, de tu familia. Jamás, nunca. Sí, a mí sí me robaron. A mí me bloquea. A mí me bloquea. Hay gente que se lo toma diferente. Yo me bloqueo. No, pero me imagino que si me hubiese Tema robado- seguridad ahí, ¿cómo es, Jessy? O sea, no, acá súper nosotros, seguro, mira, digamos. nosotros vivimos, tenés de todo. Nosotros vivimos en un pueblo de 6.000 habitantes, Claro. que de vez en cuando, viste, se escucha, no, mirá que andan los de la camioneta blanca tocando el timbre y diciéndote que son los del gas, y ojo, porque claro, enganchan a los viejitos. Podés llegar a escuchar eso, o sea, acá. ¿Qué vos decís? Nada. En las grandes ciudades, tal vez, viste, bueno, no dejes el celular. Yo a veces dejo el celular en la mesa tomando un café, me levanto y digo, bueno, no, tenía atención, ojo con la cartera. Esas cosas. Más de nada ciudad, que digas, claro. uy, Claro, no, sí, pero no es como pasa, sí. por ejemplo, acá en Rosario, que hace poco No, Rosario. en una estación de servicio mataron a un, Bueno, a un pero- playero porque sí, Lo vi. digamos. No, pero Rosario tiene un tema Lo que vi. es muy Bueno, heavy pero del narcotráfico, sí, que obvio, es un pero temor. te digo, Otra bueno, cosa, pero te claro. digo, Sí. hay como sicarios, cosas como más Bueno, mi fuertes. mamá vive en un pueblo acá, En el sur. en la costa, que ella no tiene rejas, nunca tuvo, no se- deja abierto todo, pero claro, no es cerca de la ciudad, ella vive en Claromecó, dice, no hay Claro. un ladrón. Sí, igual Romy, eso, Nadie. A todos agarrás acá ruta le 2 y robaron antes igual. de llegar a Chascomús es otro clima. Ya Claro, es por mucho más eso, las tranca. ciudades, Otro como dice ella, mundo, las claro. ciudades son otro tema en cualquier ¿Qué parte del más acá? mundo. Igual, chicos, Claro. pongamos, digamos, nivelemos el tema de que estamos hablando. Italia, primer mundo. eso es lo que iba a Argentina, decir, tercer claro. mundo. O sea, No son tampoco. No son primer No es mundo, Suiza. no es, Argentina vos decís que está Italia no es primer mundo. lejos, o sea, Argentina está más avanzada en un montón Wow. de cosas. El tema es que Interesante. ellos acá Interesante. tenés estabilidad económica y tenés Sí. seguridad. Entonces ya con eso es como un ingrediente que allá no lo tenés. Vos acá sabés que todos Bueno, los meses pero son dos cobrás. componentes muy importantes, Jessy, digamos, porque... tema inflación, ponele en todo este tiempo que estuviste ahí, que fueron 4 años. ¿Cuánta inflación pudo haber en un paquete de yerba de que llegaste hasta ahora? Suponete. Y mirá, acá, no sé en un paquete de yerba, no sí, te lo te sé digo un paquete de decir, yerba pero porque no- es justo lo que vengo siguiendo del mercado yo, ¿viste? Es Que la lo- vara. Muy bien, Jessy ahí tomando matecita. Muy bien.
Sí. Infaltable. O sea, a ver, yo que viví un año en el sur, allá los precios son más bajos, está como más contemplado por el gobierno, ¿no? O sea, tiene más ayuda social el sur. Sí, Al no tener contémosle mucho a la trabajo, tiene mucha gente, asistencia. Jessy, contémosle a la gente la diferencia entre el sur de Italia y el norte de Italia, porque no todos saben qué pasa. Vos sabés que los ¿Cuál es la inmigrantes diferencia? son del sur, los que vinieron Es- para acá. sí. Claro. De Roma para abajo es otro país, de Roma para arriba, o sea, ellos allá en el sur hay muy poco trabajo, está muy presente la mafia, y no la mafia esa que te va matando en la calle, no, la mafia esa de que te abrís un local, entonces, ¿sabes qué? Por mes me tenés que dar 100 euros. A la mafia ese china. tipo están- No, es tipo medio lo que pasa supuestamente Acá- que contaban en Rosario. Sí, acá los superchinos son así también. Medio lo que También, contaban es así. verdad. Te piden una cometa. Ellos reconocen que está muy presente, que por eso o sea, la vez pasada yo hablaba con una mamata de la escuela, que ella es de allá del sur, y me dice, fui de vacaciones en agosto y vine tan angustiada de ver mi ciudad tan devastada, porque claro, están así como la buena de Dios, y vos decís, pobres, ¿no? Porque tienen un corazón enorme, es una gente que yo adoro, la gente del sur para mí son los mejores, pero están abandonados, están a la buena de Dios, tienen la magia muy presente. Claro. Jessy, escúchame. Bueno, sí, perdón. No, disculpa, Bruni. No, me interesa más saber también el momento en que vos llegás, Jessy, ahí, digamos, como madre, con tus dos pibes. Emi ya estaba más o menos instalado con un laburo informal, por lo que me decís. ¿Y con qué te encontraste, digamos, en el día a día? Me interesa, digamos, vas a comprar, ¿cómo te manejabas en el día a día? Digamos, los nenes empezaron el colegio rápido, ¿cómo es la burocracia para anotarlos? ¿Cómo fue eso tú? ¿Cómo fue la adaptación? Ahí estabas en el sur de Italia, ¿no? En el sur. Paisajes Ningún problema. hermosos. Sí, ciudades muy venidas abajo porque, como te digo, no las mantienen, acumulan la mugre, o sea, no hay como mucho cuidado, pero paisajes, el mar lindo, la verdad que es una zona de playa, nosotros vivíamos a 40 cuadras, pero son muy dejados, muy como, bueno, si está eso ahí, lo dejamos ahí, o sea, no pasa nada, Claro. son así, Claro, no vamos a juntar la basura, la dejamos ahí estar. sí. Pero en relación al otro, Emi había hablado antes que yo llegara, que veníamos con dos nenes, que había que anotarlos en la escuela. Ningún problema, yo fui, los anoté con pasaporte argentino, mientras estaba el trámite de la ciudadanía de él. Llegamos, impecable, la escuela, o sea, un corazón para recibirnos. Nosotros veníamos con las dos manos atrás, no con una, con Qué las lindo dos eso, manos qué atrás. bueno. Vendimos lo poco que había en mi casa y vinimos. Y la verdad que como nos recibieron ¿Cómo lo ahí, ves? yo a los días me están... ¿Cómo? Claro, eso, ¿cómo te recibieron? Claro, No, ustedes- yo a los días estaba recibiendo ropa de las madres. Wow. Che, mirá, me sobró esto. Tremendo. Para Navidad nos trajeron una caja con mercadería. No, yo O no sea, puedo ustedes decir dieron un ni a de eso. verdadero salto al vacío ahí, ¿no? Wow, Como sí. dijeron, bueno, que Sí. está buenísimo, o sea, que hay que animarse, ¿eh? Sí. Sí. Hay que animarse, Tremendo sí, cambio, sí. claro. Y los chicos con el tema del colegio, ¿cómo fue la adaptación? Más que nada por esto del idioma y todo ellos, eso. Y el primer momento les costaba, de hecho nos consultaron si los podían bajar un año, porque por ley ellos te pueden llegar a bajar un año si no hablas el italiano. Nosotros vinieron los Mira. profesores, nos consultaron y dijimos, hagan lo que les parezca, o sea, no hablan italiano, hay que bajarlo, hay que Claro, bajarlo. obvio. O sea, nos hicieron bajar un año, así que Mira. impecable. Siempre atrás de los nenes, ayudándolos, o sea, Bueno, bien. no. Excelente. Jessy, ¿tenés mensaje para Jessy? Silvia Rossi nos Sí, saluda. Silvia. ¿La mamá de Jessy? Es la tía. Ah, la Mi tía. tía Silvi, que está en Saludamos a Cambrils. Silvia, recién me engancho. dice. Ah, Que le qué dije a bueno. Silvi si quería salir y no puede, Está no tiene escuchando tu tiempo. tía, Está, Jessy, Silvia. cocina como los dioses, mi tía Silvia. Ah, Ya tenemos Silvia. para ir a Cambril, cerca de Barcelona. Vamos. Producción se va a comunicar y vamos a ir a Cambril también. Vamos. Y después vamos a ir a Italia, vamos a ir a todos lados También. con Improx Jessy, ¿nos hace TV. un lugarcito? Sí, obvio que sí. Prima querida, bueno, entonces estabas en Sicilia. Ahí las cosas andaban bien, pero como que no había como un... ¿Qué pasó ahí? En Y Sicilia. lo que pasa allá es que trabajo hay, porque te dicen trabajo hay, pero después vienen con estas cosas de que, bueno, te dije que te iba a pagar 1.200, pero ¿sabés qué? Te doy 1.000. Y vos decís, Y no bueno, puedes hacer pero me nada. dijiste- es Claro. como que... Sí. Te negrean, digamos. Claro. Acá la Te la clásica... Sí.
Y no hay mucha regla. Mundo emprendedor, ¿cómo es allá en Italia? Porque acá siempre es como esto, ¿no? Acá en Argentina por ahí hay un mito, que ya sabemos que es un mito, de que emprender es más difícil. Pero allá... Según quien te la cuente, Romy, porque viene Steven y te dice, che, yo acá encontré 1000 oportunidades. Por eso dije mito. Claro. Es un mito, para mí yo estoy convencida de que es un tema de mentalidad. Pero allá en Italia, esto de la estabilidad económica, la seguridad, o sea, como que este piso, ese suelo que te da por ahí más oportunidades. ¿Cómo es el italiano por ahí con ese tema? ¿Qué percibís vos ahí? Ellos son muy cerrados, ellos se dedican a lo de ellos y, o sea, a ver, por ejemplo, el que se dedica a hacer electricidad no se dedica a hacer otra cosa. Ellos se dedican a su trabajo, no tienen esto de como nosotros. Yo soy una persona muy, a mí me gusta estar todo el tiempo emprendiendo cosas, generando, me encanta. Aparte me siento bien yo. Ellos hacen su trabajo y se terminó, claro. Tampoco lo necesitan, no están acostumbrados a reinventarse. No, ellos... Creo que el último problema que tuvieron fue la Segunda Guerra Mundial, claro. Y de acá, de allá hasta acá, o sea, no tuvieron otro problema, o sea. Claro, o sea, una persona que trabaja logra una cierta estabilidad y no está constantemente pensando en qué puedo hacer para ganarme un manguito más y poder salir adelante, por ejemplo, ¿no? Igual tiene que ver un poco... No, en absoluto. Igual lo de emprender tiene que ver también con una personalidad, siempre digo yo, ¿no? Porque si tenés como esa mentalidad de querer hacer, vas a estar en Italia, en Dubái, en América, en donde sea, pero vas a querer hacer cosas. Claro. Pero también es verdad que eso te genera una cuota de tranquilidad, el hecho de saber de que si no sé, ganás. No tengo idea, que te lo iba a preguntar después, cuál es un sueldo, digamos, que te deja vivir tranquilo ahí en la zona donde estás vos o en Italia. Pero decir, bueno, gano, no sé, por decirte 3.000 euros y sé que mis niños comen, que mis niños van al colegio, que puedo pagar las cosas. Niños. Claro, entonces como que estás... Como que, bueno, acá le decimos las bendi, ¿viste? Seguro, no sé si vos te acordás, Jessy, pero... bueno, yo dije mis niños porque estamos hablando con una persona que vive en Italia, gente. Por favor, estamos serios. Está bien, a lo que voy es que te da esa cuota de tranquilidad y por ahí no te obliga tanto, como dijiste vos, a reinventarte, a pensar, che, ¿será que este mes garpo? ¿Será que tengo que hacer...? Acá hay gente que labura y a la tarde hace Uber, ¿me entendés? Como para decir, tengo un manguito más y poder llegar a cubrir por ahí hasta las necesidades básicas. Claro. Entonces la pregunta es esa, ¿viste? O sea, la pregunta sería, ¿cuál es el monto? Claro, ¿cuál es el monto que una persona gana como para decir estoy tranquilo? Claro, algo así, en euros. Mira, acá en el norte, el norte que es un poco tal vez más caro porque tal vez lo que es el supermercado es apenas más caro con el sur, que no tiene tanta asistencia acá en el norte como lo tiene el sur, pero sí hace mucho frío, entonces cuando llega el invierno pesado. Entonces los sueldos son un poco más elevados. Ponele que ronden, así como a grandes rasgos, 1.600 euros por mes trabajando en una fábrica. Un básico, 1.600 euros. Haciendo horas extras, podés llegar a reunir. ¿Cómo? Claro, como un sueldo mínimo sería, como un... El básico 1.800, digamos. Bien. En 1.600 diría yo, 1.600 más o menos. Sí, yo tengo... No te sé mucho decir porque mi marido tiene un sueldo, o sea, a ver, creo que el sueldo de él debe ser el básico 1.600, pero él hace mucha hora extra, entonces eso engorda muy bien su sueldo, entonces... No sé cuánto, pero una familia de 4 personas, Jessy, ¿cuánto dinero tiene que ganar en euros ahí para decir, viste que hay mucha gente que se pregunta, que está acá o escuchando o ve un video y dice, che, ¿cuánto dinero tengo que tener para vivir en Italia por mes? Onda, para que no te falte nada, digamos, o sea, cubrir las necesidades básicas. Es según también. No, y es según también dónde vivís, porque nosotros vivimos en un pueblo de 6.000 habitantes, yo pago un alquiler de 400 euros por mes, 2 habitaciones, un baño, un comedor grande, una cocina grande, cómoda, ahora tengo muy cómoda, 400 euros por mes. Ahora me voy a la ciudad, que yo tengo acá 20 minutos, de 60.000 habitantes, y ahí un alquiler me sale 600 euros. 200 euros más, digamos. Y acá yo estoy pagando... Sí, y yo acá estoy pagando lo normal, no es que, ay, qué barato que le estás pagando. No, podría pagar un poco menos, pero bueno, me dijeron 400, nos cerró y dijimos, bueno, no pasa nada, con 400 también, porque venimos pagando eso desde que llegamos nosotros, en todos los aspectos. Claro, es que hay un tema también que pero tiene que ver mucho dónde vos vivís. Claro, yo tengo una amiga que vive en Italia que ella también se mudó por temas, ella era de Córdoba, se mudó por inseguridad, por un montón de temas. Sí. El marido y ella, los dos trabajan virtual, trabajan para Estados Unidos, ella trabaja para China y el marido para Estados Unidos. Ella me dice, en realidad,
si tengo que hacer lo mismo, le pasa lo mismo que le pasaba acá. Si tengo que hacer lo mismo que hago virtual en Italia o como me pasaba en Argentina, no está tan bueno. Pero yo elijo Italia, podría ir en cualquier parte del mundo porque amo todo, la seguridad, los paisajes, la gente, la infraestructura, claro. Entonces ahí, bueno, ahí Jessy está diciendo que la infraestructura es media chota, después como hay un tema media olvidada. Pero debe a la ser re lindo infraestructura. vivir en un pueblo. Después estamos hablando también de la No es lo carga. mismo vivir en Varela que salir ahí, tenés la Claro. montaña, tenés lugares hermosos. Sí, o sea, pongamos eso Claro, obvio. en contexto. Yo de lo que me quejo, que obviamente que a lo que me refiero que, por ejemplo, ellos están mucho con el tema este de que no vas a hacer un trámite al comune y es mucho papel. Viste que nosotros en Argentina iniciamos hace un par de años a cargar más datos en computadora, manejando más. Ellos, acá no, ahí no. firmando 25 papeles. Digo, Claro. No, claro. ¿Y vos? ¿entendés? En ese aspecto. No, yo lo que le quería preguntar es uy, pará que se me fue la pregunta. ¿Se te fue? Sí. No importa. Ya le llega el agua al tanque. Bueno, nos interesa mucho Mundo Italia. A mí me interesa, son mis raíces, obviamente. En algún Ahí momento volví. voy a ir. Sí, No, Diego. el tema de que está bien, por ahí los sueldos, no sé, son 1.600 euros, pero también hay una cosa de la carga horaria, ¿o no? Que no es una carga horaria súper grande, por ahí acá te tenés un buen sueldo, pero capaz de tener que laburar 14 horas. Claro, exacto. ¿Entendés? Eso te quería preguntar, el tema de la carga horaria. O sea, la gente vive relajada en cierta manera, va, hace su trabajo, viene y... No es como acá. Y se va al bar. Claro. ¿Y se va al bar? Estrés Se va al bar. cero. Ellos viven en el bar. Me muero. Sí, es medio una onda europea, eso en España también mucho tapeo, o sea, veo que llegan Acá el café. O la acá café. cerveza. ¿Cuánto sale? Vamos a ver, vamos a tener un... Cerveza. Esto teníamos que preguntar en todos los países a los que A hablemos. ver. ¿Cuánto sale un café en Italia? ¿Sabemos? ¿Tenés vos el dato? Y acá en casa, si yo me cruzo al bar de acá enfrente a tomarme, yo te digo capuchino, pero Bueno, con sí. un croissant me saldré 3 euros con 40. Está bien. ¿Cuánto está el euro? Un capuchino con un croissant, ¿es rico el croissant, Oh, Jessy? sí. ¿Es rico? Es lo más. Sí, 1.800 son te ricos. diría. O sea, ¿la pastelería le pasa el trapo acá a la Argentina? No. No, vos decís que la materia prima de... Ojo, A que ver. tenemos muchos puntos a favor y puntos en contra El Argentina croissant. e Italia, Las pizzas, Jessy, quiero saber. La bombardeamos a preguntas, Las no sabe pizzas qué a mí me contestar. gustan más las de Argentina. Acá son muy bajitas, son finas. Bien. En Argentina estamos Mundo acostumbrados a hacer Pizza, una Mundo Pizza, más nosotros grande. somos amantes de las Las pizzas. pastas, sí. Pasta, Mundo Pasta. Eso. Ay, qué Queremos rico. saber. Y ahí sí, ¿no? Y la pasta, hay una variedad que yo jamás en mi vida vi. Digo, ¿dónde sacaron esta gente tanta variedad de pasta? O sea, no podés, Wow. pasta seca. Yo conozco el que es, ¿cómo se Sí, llama? El fettuccine. espagueti, Claro. Sí. que tirabuzón, o sea, no salgo de eso. Y vos lo ves ahí y decís, ¿sabés qué? Me llevo el común. Sí. Claro, Si tiene de una tanto variedad que hay. enorme. Claro, me imagino. Jessy, Tremendo. han tenido la posibilidad de conocer varias ciudades ahí de Italia. ¿Recordás en cuáles estuvieron? Y estuvimos, cuando hicimos el tour, bueno, estuvimos ahí en Messina, después hicimos Roma, hicimos Firenze, Verona, Venecia, Pisa, bueno, Torino. Venecia, ¿qué onda? Bien. ¿Está sobrevalorado Venecia? ¿Está bueno? Es hermoso. Tiene un olor a mierda Eso el no. agua tremenda. Que viste, y te tiran esa. El agua tiene olor a mierda. ¿Viste? No sé. La de Nah, Venecia. Nada que ver. a mí no me pareció. Es hermoso, es hermoso. O sea, Venecia es un lugar para Sí. recorrer. Lo anotamos ahí, producción. Anotalo. Venecia. Silvia, tu tía nos Silvia. dice, Silvia Rossi nos dice, aguante la pastelería argentina. Ya sé quién es Silvia. Silvi, te hizo tortas a Ay, vos. sí, un beso para Silvia. Brota en la pastelería. Sí, es una Yo tora. cada vez que Me ha salvado yo una cada banda vez de que viajo para España, le digo, haceme algo así. Claro, porque hija de acá mil, es haceme unas difícil, trenzas, ¿viste? unos Claro. macarons, algo. Ay, qué ganas de comer. Mis algo. nenes es una quieren ir, quieren ir para allá para ir a la pastelería, para que la tía haga algo. No para ir a verlo, para que la tía haga algo. Ay, Sí, no, sí. Me imagino no, una me genia, muero. una genia. Venecia se La está tenemos lejos, hundiendo, ¿no? ¿vieron? Venecia. ¿Qué onda? ¿Qué nos puedes decir de Venecia? Jessy. Nada, que es hermoso. Nosotros fuimos en 2 oportunidades y fuimos en una, era el carnaval, la verdad que es algo que te deja sin palabras. Debe ser Sin una palabras. locura. ¿Anduviste en góndola? No, porque sale fortuna. ¿Posta? Sí, sí. Mirá. Vos sos mundo tacaños extremo, más o menos, ¿no?
Te cuidás. Si sos de cuidarte vos con el dinero. Te conozco. Ahorra. No la Esta quemé. ahorra de verdad. No la quemé, no la quemé. Ahorra. No la Está quemo. mal, no está Che, mal. Me ¿cuántos? gusta, ojo que nos gusta viajar Sí, mucho. me Nosotros encanta somos viajar. de hacer mucho viaje en La auto, gasta- la fuimos a gasta Eslovenia, esa. fuimos a Croacia, fuimos la vez Pará, pasada. no me quemé los temas, Claro, loco, sí, porque... pero Bien. Escuchá, pará, vamos por paso, porque tenemos mucho programa, chicos, les digo, así que Vamos, vayan, vamos bien. vayan 3:30, pensando, anotate 3:30. ahí, Motro, vos no tenés agenda. Vayan Vamos. anotándose las preguntas que tengan para tirarle a Jessy Mundo Italia. Jessy, ¿qué te iba a decir? ¿Cuánto sale el viaje en góndola para la gente que quiera ir a Venecia, que vaya preparando el bolso? ¿Más de 100 euros? mirá, sí, yo creo que vi un cartel la vez pasada que decía 100 euros los 10 minutos, 20 minutos, Claro. no sé, Apa. una burrada que Un fue O sea, toque una y me 100 voy, lucas los 10 claro. minutos, Tiki. Un ¿Cómo toque la me ves? voy el... Depende Tremendo. con qué lo compares. Claro. Para ir a ver la 10 ballena en minutos, Puerto 100 Madryn, lucas. Yo no lo hago. para ir a ver en Puerto Madryn la ballena vale $100. Claro. Según qué Sí. gusto te quiera dar. O sea. Bueno, pero digamos, Es 100 verdad. mil pesos por 10 minutos. Es un montón. Y bueno, Es pero bastante. estás en Venecia. No estás en... Bueno. Claro. Disculpa, Almirante Brown. Bueno, disculpa. pará, tirarte de un paracaídas, que son 3 segundos, también sale... Tremendo. Bueno, pero ahí tenés un avión, te llevan hasta arriba y te Bueno, tiran, bueno, ya boludo. estás en ¿Cuánto Venecia. dura? Bueno, pero ya dura estás 3 ahí, segundos. boludo. Ves en la En peli. 100 con 100 euros haces mucho con 100 euros. Bueno, Porque así la nosotros cosa, loco, no te suba. ¿Ah, sí? queremos saber, La boludo. La compra gente tiramos de quiere abajo. saber, amigo. La gente quiere saber. ¿Con 100 euros haces mucho? Yo con 100 euros hago la compra semanal, 120. A ver, si me cebo un poco, bueno, compro este helado, compro esto, que mi marido es medio cebado con el tema Claro. del helado. O sea, ¿no? te llenás O sea, la que heladera siempre hasta las compro bolas helado. con 100 euros. Te la llenas para una semana. Claro, es barato Bien. igual. 100 barato. euros, rinden Es 100 barato. euros, Tiki. Acá con 100 euros no Nada, llena el no chango hace ni de nada. No, ni casualidad. en pedo. No Un hace kilo de nada. carne vale 10 lucas. Claro. Sí, no, ¿No? haces nada. Y pero lo que pasa es que, claro, ahí declaran 1.600 de sueldo, o sea, te tiene que rendir. Porque, Y tenés 400 de alquiler, te quedan Claro, 1200. o sea, una persona sola con un sueldo de 1.600 puede alquilar y vivir bien. Y le sobra para ahorrar un manguito. Claro. Re bien. Claro. O sea, para irme Re de bien. vacaciones 10 días, 15 días con 4.000 euros, soy medio Ricardo Él siempre Fora ya. está queriendo ver cuánto Va le anotando en sale. su mente. necesitamos. Claro, claro. Claro. Ya sabemos lo que hay que Es que gastar en hablar- Miami. Hay que hablar con gente que sabe, boludo. Sí, Si ahora sí. cuando Vamos- vaya, ¿a quién le voy a preguntar? Claro. Jessy. Ya está Obvio. yendo para allá. Muy bien. Para mí, Es esa. para 15 días, esa plata está más que bien. O sea, a ver, si vos pretendés hacer todas las excursiones que hay acá y todo lo que te van a ofrecer, y bueno, fíjate, porque claro, hay Claro. de todo para hacer, ¿no? Vas a pizza No, y un te querés subir presupuesto a todo. aterrizado. Claro, claro, obvio, sí, si no es Yo todo. soy muy... O sea, si vos nos Muy- tendrías que muy- armar muy un... económica. Estarías en condiciones de armarnos un tour bien copado a Italia sin comernos ningún chasco, ¿viste? Porque viajás a Italia y capaz que te Sí, comes cada ¿viste? buzón, Romy. Sí, ¿Eh? yo te juro, a mí me gusta viajar como libre. ¿Viste? Como Bien. que te recomienden, pero viste que si no después pasa eso que dice ya, te la góndola y ya tenés contratado el coso de la no, y era un embole. Yo eran 10 banco más minutos. esa, Romy, también. Claro, Sí, es ¿no? por Que ahí, te recomienden, sí, anda acá, olvidate. anda allá. O ir, Para a hacer- los lugares, Sí. o ir a los lugares gratuitos. Por ejemplo, acá el primer domingo de Para cada Bruno, mes... Bruno nos quiere vamos a un- tacaños extremos. Claro. Es la Anotá, que va, Bruni. es la que va. Anotá. Me gusta lugares- Jessy porque nos tira Ustedes toda la- cáguense Lo de que- risa, boludo. Cáguense de risa. Anotá, Brunito. Brunito, todo lo Me que, gusta lo que no llegar. querés. Mundo gratis. Es lo que va. Tirá todo Cállate lo que gratis. mi hijo, el más grande, Sí. siempre me carga y me dice, mami, vos siempre buscando en qué ahorrar o cómo ahorrar, porque por ejemplo el otro día encontré en Facebook el museo egipcio acá en Torino, que hace ya 2 años que queríamos ir nosotros, porque mi nene en la escuela lo estudió, y bueno, vamos a ir, bueno, son 30 euros por persona, bueno, ya vamos a ir. El otro día enganché una publicidad que decía que como reabrían el museo, el sábado y el domingo era gratuito, que había que registrarse. Salió corriendo. Espectacular. Ahí carpa, Esa Esa de la Jessy Ahí es de la onda que me carpa. gustan a mí. Olvídate. ahí onda carpa tipo San Cayetano 2 días antes. No te perdés la entrada. ¿Viste? Claro. Yo hago todo gratuito. Bueno, Yo bien. hago todo lo que no Hay todo que ir- gratuito. pero O sea, vos ¿viste? imaginate. Si puedo evitar,
Imagínate que Bien. acá vamos a, no sé, a Tandil y la piedra nos vuelve loco. Llegamos a ver, no sé, ahí Sí, Venecia. boludo. Ya Sí, está, me lo caigo de gratis sería un orto. montón. Claro. ¿Me entendés? Olvídate, sí. Yo soy medio sí. así de buscarlo gratis. Sí, a mí mi marido yo me caga también. pedo. Me dice, gastás más Igual debe energía ser un buscarlo flash gratis estar ahí, que-". boludo, ya. Debe ser lindo. Vamos a conocer. En algún momento de la vida vamos a conocer. ¿Qué está más? bueno, está Mundo playas en Italia. ¿Alguna que te haya volado la cabeza que vos decís, che, esta no te la podés perder? Es Ay, una sí, playa me hermosa. encantan las He visto fotos de los chicos ahí tirándose. ¿Qué me puedes decir? Che, Mundo Falú. playa. ¿Cuál? Cefalú en la Sicilia. Era hermoso, pero hermoso, hermoso. Un lugar que Buscalo, decís, hacker. vale la pena. Qué lindo. Chefaliu. Chefaliu. Playa, vegetación, Chefalú, todo Romy. completito. Chefalú. ¿Qué significa Chefalú? No sabemos. No sé. Es el nombre. Bien. Para vos, sí, Cefalú, sí. Cefalú se llama así. No sé ni en qué provincia, puede que quede cerca de Palermo. Nosotros Qué tomamos el lindo. tren en Barcelona, donde vivíamos, y nos llevaron el tren llegó hasta ahí, hasta el pueblo ese. Un pueblo de Espectacular. playa increíble. Bien. Espectacular. ¿Playa y vegetación, Jessy, o playa y edificios? No. Playa y son muchos pueblos históricos acá. Todos son Bien. pueblitos que vos decís. Tipo Estos castillos, pueblitos tipo todavía siguen en pie. construcciones medievales. Claro. Me Mucha- encantan las construcciones medievales, Rominitis. Ay, me No encanta. tanto la onda medieval, Italia no, la onda medieval. Sí. El resto de los países sí, Claro. pero son construcciones antiguas. Claro. Construcciones Ay, a antiguas mí y me muy bien encanta cuidadas. de haber visto películas, La Toscana. Como de películas. No así. conozco. Ah, sí, a la Toscana fuimos en Arezzo, fuimos cerca de ahí, hicimos Luca también, hermoso, hermoso. No, yo le iba a decir Santorini, pero es Grecia. Ah. Que se ve muy Claro. zarpado. Ese lugarcito. Me lo tengo contaron que el tremendo, paraíso boludo. fiscal de los italianos es Montenegro. ¿Qué se sabe de esto? A ver. Cristian. Mundo paraíso Mira, fiscal. el otro día, yo no conozco, el otro día armé un itinerario para una chica que hizo Serbia, Montenegro, Croacia, hizo varios países, pero no, lo único que hizo fue turismo y quedó encantada. Eso dijo. Después iba a ir a la barra. Pero queremos conocer Bueno, lo que sea. Ceci, lo que sea. Roma. No, pará. No me saqué de Italia porque nos faltan como una hora de Queremos programa. conocer Italia. Vamos. Jessy, Roma. El Coliseo romano, que todo el mundo, Sí, viste, la gladiador, de que Sí. querés estar ahí con la fontana di foto. Trevi, sacándote la fotito, tirando la Claro. monedita ahí, pling. ¿Qué onda esa historieta? ¿Está bueno? Hermoso. ¿Sí? ¿Te vuela la cabeza? Hermoso. ¿Es gigante Sí, el Coliseo la- romano? O sea, ¿impresiona? A mí lo que me impresionó y es algo que me fascina es la Fontana di Trevi. Eso es algo ¿Qué que tiene de que me dejó algo de sin- espectacular eso? Bien. vos vas por las callecitas y desde lejos venís escuchando cómo cae el agua Wow. y llegás, desemboca acá en la esquina y está la fontana ahí. Y vos decís, ¿cómo? O sea, ¿cómo Pero- metieron esto? O sea, no sé. Pero Para esta mí es grande, hermoso. digamos, eso es una estructura grande. Sí, Mirá, sí, es una cultura mirá grande, vos. es hermosa. Es O sea, hermosa. ¿con A mí qué me lo mató. podríamos comparar al tamaño, digamos? Pero ¿cómo lo podríamos dimensionar? Hacker, estás lento hoy, amigo, está porque Poneme ya una tendríamos que foto estar de la viendo. fontana. Tendríamos que Arrancó estar muy temprano, viendo. Sí, vieja. hoy se Está levantó. dormido. Disculpa, Empezamos Jessy. madrugar. El hacker, que es nuestro técnico, Téngale que siempre cuidado. nos muestra imágenes de todo. Hoy está medio lento. Lo Así hicimos que, madrugar. Capaz que está durmiendo la siesta. No, bueno, Roma, entonces, Muy temprano, buen lugar para ir. pobrecito. ¿Es gratis la Fontana di Trevi? no puedo, dice. Bueno, está bien. Sí, Bien. Anotá. la fontana es gratis, el coliseo se paga entrada, yo no pudimos entrar cuando fuimos porque no estábamos muy bien, pero mi marido, porque vivió un tiempo ahí también trabajando, estuvo laburando el ahí, primer domingo Emi. de cada mes es gratis. Emi Él laburó estuvo ahí. viviendo en la casa de un... sí, ¿Cuánto estuvo sale viviendo la en casa de entrada? un tío, No no puede te sé ser decir corto porque la- no miro los precios. Fueron gratis, te está diciendo. El primer No. domingo de cada mes estaba gratis. Bien. Eso fue en el Chicos, hay que museo. caer el Sí, primer pero- domingo de cada mes. Claro. Anotá, Bruni. Suponete que debe rondar 25 o 30 euros. Ponele bueno, así como a grandes baratito. rasgos, No no es menos de eso. tanto igual. O sea, Bien. para... Bien. La Torre de Pisa. Hermosa. Lo que pasa es que la torre lo que tiene es que es lindo lo que está dentro del muro, de lo que es todo el muro, ¿no? Después vas en las afueras, ¿Qué tiene? ¿Es, Y decís- es peligroso? ¿Es feo? no sé si es peligroso, pero es lo más cercano a lo que ves tal vez en los alrededores de la matanza. O sea, Ta, tan, ta, tan. la, la. O sea que sería como el sector vulnerable de Italia.
Y los alrededores son muy feos. A ver, pasás el muro y decís, o sea, no exagerando, no te va a pasar nada, pero no es un lugar cuidado. Adentro del muro está la torre, es hermoso, lo turístico, pero en las afueras es como, ay, ¿no le faltó cortar un poco el pasto acá? ¿No le faltó arreglar, Claro. gente? Descuidadito, digamos, como que... Bien. claro, está Claro. bien. Sí. Hay que tener. Otra bastante. cosa que se te viene a la cabeza, Diego, Mundo Italia, ropa. Bueno, nosotros... Ay, sí. Bueno, pará, no, decime, Jessy. No, cuando fuimos a Pisa fue que hicimos Luca, que no es una ciudad, no es un pueblito muy nombrado, Luca, y es hermoso. ¿Luca se llama Es el hermoso, pueblo? es así, Sí, sí, que está Luca. ahí en la Es Toscana. así como si fuese Venecia, a ver, no con los Ajá. canales de Venecia, pero pareciera como si fuese un laberinto. Para salir tuvimos que poner el GPS. Wow. Y era Bien. hermoso. ¿Cómo es? Hay un montón de pueblitos que las calles son tan chiquititas que por ahí no pasan los autos, ¿no? Y que de repente me cuentan mis suegros que van todos los años a Italia porque ahí tengo una médica que se fue a vivir ahí a Italia. Ellos van y dicen que una vez les pasó que se habían alquilado el auto más chiquitito incluso, esos que son mini, y se metieron por una calle y de repente, todos se están gostando. Y se están gostando. Y en un momento quedaron Sí. como... Ni marcha atrás casi que podían Sí. dar, ¿no? ¿Y qué onda eso? Sí. La gente está acostumbrada a no andar en auto, caminan para todos lados. Bici. No, ellos no se bajan del auto. Ellos usan siempre su auto. Por eso los autos cuando los vas a comprar acá dice, tiene 3 millones de kilómetros. Y sí, pero lo compró el año pasado. Y sí, porque no bajan, no están acostumbrados. ¿Y ¿Ustedes cómo hacen tienen ahí? auto? Sí, tenemos auto. Bien. ¿Cuánto vale un auto más o menos para de arranque? Mira, nosotros compramos el año pasado, en 2022. En 2022 nuestro primer auto, cuando llegamos a Rimini, que nos fuimos de la Sicilia, nos fuimos a vivir a Rimini, ahí recién pudimos comprar un primer auto que lo pagamos, si no me equivoco, 2.000 euros. Le faltaba pintura, pero bueno, no llevaba. Y con eso hicimos España, hicimos Croacia, Eslovenia, Qué lindo. Qué bueno. Francia. Qué lindo. Un autito que tenía Te sus llevó. kilómetros, pero estaba bien de motor. Qué lindo Mirá qué que es bueno. Eso es lo viajar. lindo de- Qué lindo. Igual acá Europa, con ¿no? $2.000 no te Recorrer. compras un auto. No, Sí, te compras. no. No te compras. No te compras. ¿No te compras un Fiat Es 600? ¿Un mucho más fitito? accesible Puede ser un allá. fitito. Sí. Pará. Bueno, Un amigo de Mirko se compró un fitito y le salió creo que 2 palos. Claro. Claro. Yo, Jessy, Pero un tengo a mi fitito, prima mami. en España. Son 4. y Pero un Fiat No de entran. espacio de comprar. Creo que ya no existe son más más. el precio es más accesible, ¿no, Jessy? Veo Yo que tengo a sí. mi prima ¿Es en fácil España. comprar un auto, Jessy? Perdón, Rosy. Habla tranquilo. Jessy te comentaba que yo tengo a mi prima Sí. en España y ella dice que es muy accesible el precio de los autos allá comparado con nosotros, ¿no? Menos impuestos deben tener, Claro. ¿no? Sí, me imagino que sí. España es un poco más económico tal vez que Italia. ¿Ella cambia de auto? Sí, tiene, como- Bien. porque podés. Porque Claro. el que trabaja y te dan, por ejemplo, nosotros cambiamos el auto hace un par de, 2-3 meses cambiamos el auto, dimos Sí. el otro, Sí, y este lo sacamos en cuotas. bien. Claro. O sea, ¿hay ¿Lo crédito? podés? ¿Hay crédito ahí en Italia? ¿A qué tasa? Sí, sí. Más Bien. o menos. ¿Tenés idea, no? Mirá, no sé, la pasada leí a un 3%. Epa, un vamos a sacar 7. crédito en Oh, Italia, bien. invertimos acá. Muy buen ¿Las porcentaje. las cuotas son aterrizadas? Sí. Digamos, no son ¿Para qué quieres aterrizar? aterrizado que es Fija. algo, no, que es algo tranqui, digamos, aterrizado que es tranqui, no es una cuota volada que te parte el bolsillo. Y- No, porque se adaptan a vos. Nosotros, mi marido tiene un trabajo con contrato indeterminado. Él empezó a trabajar y al mes lo pusieron con contrato indeterminado. Que quiere decir que el contrato... ¿Dónde continúa, trabaja Emi no hay- ahora? no hay fecha. Emi trabaja en una empresa que hace impiantos eléctricos, que hace todo lo que son conexiones y suele estar destinado para la Fiat de Torino. La fábrica Fiat. Linda A la galletita. fábrica de que es Bien. impiantos eléctricos, o se va, por ejemplo, de transferta una semana. Estuvo un tiempo que se iba una semana al sur, una semana a Milano, y una semana acá cerca de Génova, Claro. por donde salgan las Está transfertas. bueno. Sí, Sí, muy buen obvio, trabajo. ¿sabés qué lindo? Y pagan bien. Eso. Sí, me claro, imagino, seguramente. me imagino. Bien. Te iba a preguntar esto, Mundo Moda. Vos no sí. sos mucho de la ropa. Me acuerdo que Tama era un poco más fashionera.
Ella estaba, igual vos, Me obviamente, encanta. en nuestras épocas de doradas, cuando salíamos, les comento a la gente que Jessie es una prima que ¿Cuántos años adoro. tiene Jessie? Jessie, ¿cuántos años tenés? Cumplí 40 en agosto. Bien. Está igual el Estás cutis, nueva, tiene una Jessie, genética, mal. Está óptima. No, te Empecé vemos a bien, salir más, boluda. ¿viste? Somos Team 40 acá, Sí, no sí, te sí. metan con la... Bien. Acá somos... No, si no estamos diciendo nada malo. No, nos gustan las cuarentonas. Ahora yo estoy buscando cuarentona ahora. Ojo, atenti. Atenti con las Che, amigas de Romy, que ya tienen más de 40. Sí. La gente que no sabe, con Jessie salíamos mucho en nuestra época 17, 18. Claro, no Ella se era más llevan grande. mucho. 2 años se llevan, no es no, nada. salíamos mucho. Exilan era como Claro. nuestra segunda casa. Yo me quedaba a dormir en la casa de Club Jessie 21. con mis otros Club 21. Vamos. Mucho Club, bar de sí. Quilmes metíamos. Me encanta. Y yo salía con ella, bueno, con ella y su hermana, sus dos hermanas, Jael y Tamara. Vamos. Sí. Y Jeremías también, que pronto lo vamos a invitar acá, Jere, que es un emprendedor Otro de la primo. hostia, que es el dueño de Villa La Ñata. ¿Y lo viste a Jere vos hace poco, puede ser? Jere vino en junio, sí. Estuvo en junio allá en Italia, sí. Así que bueno, yo tengo un aprecio especial por ella y bueno, una familia tremenda. Mi tía Adriana también le mando un beso grande que seguramente está mirando, y al polaco. Ay, mi mamá me preguntó si grababan la entrevista, porque está trabajando, Sí, me dice, no voy a queda poder grabada. hacerla. ¿Graban? Queda Sí, grabada y sí, la sí, queda va a grabada. quedar en grabada. el horario que ella quiera. Queda en Te iba a decir YouTube. esto Genial, antes gracias. de que me disperse, te iba a decir Mundo Moda, la ropa. Sí. contame, ¿Qué tal contame, Jessy, la me ropa encanta. en Italia, diseñadores? Vi- Cara, ¿no? Cara. Hermoso. Es re linda la ropa. Visten hermoso, visten Ah. hermoso, me encanta. Tienen una onda que vos decís. "Ay, Son Dios, muy qué coquetas las lindo". italianas, Jessy, porque yo Sí. conozco Brasil, por ejemplo, las brasileras yo las veo También. en el mercado con los tacos, me encanta, viste, ella Sí. mucha presencia. Bueno, esto, de hecho mi hijo, el más chico, a veces me dice, ¿por qué vas en jogging a buscarme a la escuela? Y yo, Claro. Ah, ellas son muy coquetas, mirá. Sí, Mirá sí, vos. son encanta. coquetas y visten muy bien, visten, tienen una ropa como decir, yo compro la ropa en Shane, porque la verdad que... a Jane, veces que voy es a la como tienda y es compro. como un Es como CIA. Sara. No, No, más- Shane se compra online, Claro. te envían las cosas a Más tu casa. deportiva. No, No, es tiene de más todo, tiene para económica. Claro, es más Shane, Sí, ¿cómo es Shane? Viene, viene de China. Claro. Ah, ahí está. y es barata. Che, A mí me encanta. Mirá vos. Shane, Bueno, vamos a acá me lo aprender. anoto. Bueno, pero Mundo, pará. tacaña. o sea, Vieron que acá extremos. también, ahora no podemos más. Yo Pero antes gasto en podíamos. viajes. En viajes no Bien, tengo mucho hay que repago, gastar la ¿viste? que uno Hay le que gusta. pagar. Y lo- sí. Me Hay que parece disfrutar, perfecto. recorrer. ¿Sabés las no. cosas que me traje yo por AliExpress cuando se podía? Ahora no. Olvídate. Ahora se De puede. China, ahora, pero tenés que ir a Se buscar abrieron por las correo. importaciones. Tenés Se que abrieron buscar- las importaciones. Pero te lo lleva a la puerta de tu casa. ¿Cómo que no? Tenés que buscarlo Amazon al no te lo correo. lleva. No, ahora no sé cómo viene la onda. Pero no Bueno, sé si todavía. nos vamos a comunicar con el presidente para decirle que nos traigan el pedido a nuestra casa. Claro. No, cosas que comprar. Jessy, entonces moda, alta moda, nada. No hay como, una remerita barata de Gucci, cosas así. No existe eso. Es para gente de alta. No, barato no es nada. Se necesita unas buenas zapatillas, o sea, ver de marca de ellos, si salen 200 euros, Igual que 300, acá. 400, vos decís, ¿cómo te pago un Claro, acá alquiler? está carísimo todo. Claro, eso, hay mucha diferencia en eso, que con 4 gambas te compras te pagas un alquiler Claro. y por ahí te gastás en unas Gucci o en algo de eso. Sí. Bueno, pero unas zapatillas Pero yo, por ejemplo, Nike, ponerle normales. Unas ¿cuánto vale? Nike. Eso te iba a decir. Nosotros somos de consumir mucho Adidas, porque entro a la página, miro las ofertas y capaz que por 30 euros me compro. Bien. ¿Entendés? Claro, acá Y por vos decís, 30 bueno, euros No mira, te te compras lindo. Jaguar, te compras. Ni por siquiera, ni Claro, siquiera. boludo. Igual con la gente de Jaguar, si nos quieren patrocinar, obviamente que los recibimos todo lo que Vos pará, vos sabés que mi hijo las únicas zapatillas que se pone son una Jaguar que no tiene cordones y me está volviendo, no las consigo por ningún lado porque Jaguar, ¿dónde te estamos consigo llamando. Jaguar? Bien. Bueno, amigo, nos saluda Sí. Jorge Rodríguez. Buenas tardes, chicos. Jorge querido, Jorgito Jorge querido, te mando un abrazo enorme, grande, Jorgito. Que nos está escuchando y bien, gracias. No, qué Me lindo. encanta conocer Pará, de la yo diversidad quiero- cultural. Sí, Yo sí, quiero Romy. saber, vos, Jessy, que estás allá, que vos sos emprendedora, dijiste, como que vos sos de emprender, de hacer cosas, pues tu marido trabaja en relación de dependencia, y vos con este rebusque, ¿cómo fue tu recorrido allá de decir, bueno, a ver, ¿qué hago para reinventarme acá, no? Bueno, yo trabajé, como te decía, cuando estuve en la Sicilia, limpié casas, después en Rimini trabajé un tiempo en una fábrica, en una línea de producción, hacíamos las heladeras para los camiones Scania, Sí. las heladeritas. Trabajé un mes porque, bueno, fue una época de nieve, eran 2 metros de nieve, se cayó el techo del Capanone,
bueno, donde estaba la empresa ahí, nada. Sí. Y trabajé un par de meses en una machelería, que es una carnicería. Aprendí lo que eran los cortes de carne, que yo no cazaba una. Wow. Machelería. Te vino bien para pedir los cortes correspondientes. Son diferentes acá, tipo milanesa. Quiero hacer milanesa. ¿Cómo es la onda, mundo Sí, carne? yo trabajé 6 meses, aprendí a cortar la carne y hoy en día con mi marido a veces vamos a comprar y me dice, ¿cuál usamos para milanesa? No sé, yo sé que el lomo, tal vez el lomo sirve para hacer churrasco, pero no, como no es que me interesa mucho la carne, tampoco es que, me sé los cortes. Aprendí ahí. Claro, es un laburito que tuviste que tener. Si querés comer asado, ponele, ¿hay buen asado, tipo el de acá? Buena carne, claro. No. Nada que ver a lo nuestro. No. Pasa lo mismo en Un puntito abajo ahí. No hay asado. No, pero claro, No. el asado es Somos de unos acá, del bendecidos Río de la con nuestra Plata. carne, claro. No estoy Uruguay, comiendo De hecho, Argentina. ¿Cuál es la mejor fecha para ir de vacaciones, Jessy? Digo, me quiero Para ir mí, Nuestro invierno. No hace mucho calor. No, pero es muy caro, ¿no? Nuestro invierno es verano allá, así que, ¿no, Jessy? Claro, pero hacen como 50 Pero es temporada No alta, me importa, yo parece quiero ir a la caro. playa. Que diga claro, Jessy si que es vos la que querés ir a sabe, la chicos. playa, Sí. si vos querés ir a la playa y vas a tener que venir junio, julio, Claro. agosto, pero bueno, es Bien. según donde vayan las temperaturas son muy elevadas. Claro, hacen como 50 Si te gusta el grados. verano, Sí, a mí me gusta. yo del verano, a mí no me gusta. O sea, yo desde que empieza el verano hasta que termina, quiero llorar. Claro, lo No, que pasa no es que me hace gusta. mucho Sí, es verdad. calor. ¿Qué Eso es temperatura verdad. llega a ser en verano allá? Es muy húmedo, porque vos acá hablás y, no sé, capaz que no son altas, pero por ejemplo, hizo 40 y parecían 50, porque es una zona tan húmeda, pero tan húmeda que es peor que el calor de Brasil, peor a lo que estés acostumbrado. Yo acá al lado tengo una señora brasilera, una vecina, y yo hablo con ella y me dice, no, este calor en Brasil, no, No acá lo es sufro, terrible. claro. Mirá, No, sí. es Sí, es húmedo. húmedo el No calor lo en Brasil, tenía. pero... Sí, aparte, bueno, acá por lo menos se leen noticias de que de repente en verano en Italia muerto, gente que se deshidrata, o sea, como que es muy Temperaturas fuerte. altas, Sí, es muy verdad, se fuerte. escucha mucho. Es muy húmeda Italia, muy húmeda, en el Claro. sur y en el norte, acá que tenemos montañas acá atrás, o sea, todo el tiempo, entonces ese calor es muy pesado, no es que Sofocante, hay, digamos, que claro. Jessy, Bien. vos en tu día a día, ¿qué haces, digamos, para vos disfrutás? O sea, sé que sos una piba que disfrutás constantemente, sos muy alegre, porque te conozco, pero en tu día a día, digamos, vos, no sé, te vas, dejás a los nenes en el colegio, te vas en bici, rutina, caminás, no sé, te haces algo para vos para distraerte, ¿cómo te llevas ahí? Porque tenés una amiga con la que hablás, te cruzás ahí, no sé, se comparten unos canolis. ¿Viste? Canolis, no sé. Claro, con un poquito de tu siciliano, rutina. en el sur. Claro, qué rico, unos canolis. canolis. Mundo comida Italia. Es un mundo. Un tiramisú, No. tiramisú. Tiramisú, ¿Lo sí, también. comiste A mí el me gusta- original? No, a mí lo que me gusta de acá, que lo probé cuando mi marido trabajaba en el restaurante en el sur, era la panacota. Era una cosa que vos decís, Panacota es un No puedo postre creer lo frío, rico que es. es un postre frío que se hace sin cocción. Y es como un flan, pero no Qué tiene rico, otro sabor, ¿no? amigo, No es como el con flan. crema. Con crema, muy Qué rico. rico. Nosotros, mundo gordo, Terrible. es lo que va, ¿eh? Ay, ay, ay. Queremos Bien, probar, terrible. queremos probar. Qué rico. No, yo dejo a los nenes en la escuela, vengo para casa y empiezo, según lo que tenga para hacer, empiezo a limpiar, porque no me gusta sentarme a trabajar o con la computadora o hacer lo que tenga que Claro. hacer si yo tengo mugre alrededor. O sea, Sí, es un me pongo quilombo a limpiar, todo. me pongo a... ¿De qué signo Sí, sos, no me Jessy? gusta. Leo. Bien. Leo. Está bien. Ascendente. Gachi. Pachi. Sí. Sí, Leo. Bien. Entonces Sí. me pongo a limpiar y después me siento tranquila. Según lo que tenga, si tengo que hacer, por ejemplo, si tengo algún viajero y tengo que hacer el itinerario, o por ejemplo ahora estoy ayudando a una de mis jefas a armar la carpeta para la ciudadanía, entonces me siento, busco, según lo que tenga para hacer en el día. O si trabajo, Claro. porque también trabajo de promotora, capaz que me toca ir a trabajar y de trabajar. Claro. Bien. Está bueno. Vos, digamos, te encargás de asesorar gente que quiere viajar. Eso es digamos, tu trabajo. Perfecto. Yo trabajo para una agencia de viajes que tiene sede en Estados Unidos. Bien. Ah, por eso Ahí está, estábamos, que por eso el flyer que le hicimos Sí. era Obvio. Claro. Y para la gente, ya bueno, ¿alguien más quiere saber algo más de Italia? Chicos, hablen No. ahora porque ya nos vamos a ir de viaje, No, y vamos a aparte que salir. se nos va el Nos vamos a programa. Disney. Dale, ¿Cuánto vamos a falta? Nos meterle falta bien. media hora, tenemos todavía para hacer Estamos bien, estamos DDL. bien, estamos Escuchá,
¿Algo que quieran aportar? No, Chicos, digo, Romy querida, Romy Italia... querida. Italia no, pero anduviste por otros países también. Bruselas vi que estuviste. Estuvimos en mayo, fuimos un fin de semana que conseguí aéreo barato, así que no fuimos Siempre la semana de genia. Claro, si vos querés la posta del ahorro. Es clave una Es de mujer. familia Es clave eso, una ¿no? mujer que te organice. Es muy organizada la piba, ¿entendés? Que te organice. Che, mirá, vi esto. ¿Da para hacerlo? ¿Y cuánto sale? Y nos ahorramos tanto. Y vamos acá. Jessy, después con el equipo Bequín te vamos a hablar porque en marzo quizás vayamos para el lado de Bolonia, una feria muy grande de cosmética que se hace ahí. Así que te vamos a... Sí, después vamos a comunicarnos conozco. con vos. Y la idea es ir para ahí, Dale. bueno, a ver qué nos podés asesorar y demás. Ok, Fines de dale, marzo la ningún idea es ir problema. para ahí. Acordémonos que el sponsor Ok. principal, estamos acá al aire gracias a la gente de Bekim. Aprovechamos para Cosmética mostrar. Hoy Bekim. estuvimos hablando de los shampoo y el acondicionador sólidos a la mañana porque es un poco lo que nosotras, mujeres que hacemos el programa de la mañana, usamos. Entonces Bien. estuvimos como muy a full ahí mostrando lo que son los productos de Argan de Bekim. Me encanta. Aprovechamos, metemos chivo, Bekim, cosmética capilar, innovación continua. Me encanta, Ahí vamos. me encanta. Escaneen el Becky. QR ahí que está en pantalla, justo abajo de Jessy, ahí está el QR, lo escanean y pueden tener todos los productos. Cosmética capilar. Y aprovechamos que estamos pasando chivos, perdón Jessy, pero ya que estamos ahí en el clima, No. Sí. aprovechamos a contarles que hay un concurso del Día de la Madre También. vigente con la gente de Sorteo, Clonarte. Sí, llega el sorteo de Clonarte. Falta nada. Clonarte, El Día los de la mejores Madre, réplicas, así que, triple mirá, A. Jessy, ahí está, anotate, ¿eh? Anotate. Te mandamos los perfumes a Italia, ¿por qué no? Claro, ahora mi Dale. marido Es se va a ir súper a- fácil, mira, escucha Jessy, es súper fácil. Te arrobas a nuestras siguientes cuentas, @clonarte y @improxtv. Primero eso. Segundo, etiquetas a más de un amigo porque más posibilidades de ganar De ganar. el sorteo, tenés Exacto. más oportunidades. Así que es eso, nada, súper fácil y estás participando del sorteo. ¿Qué te ganas? 2 perfumes. Perfecto. Espectacular. Perfumes premium. Para quedar bien con alguien, con tu claro, mami, de con... mujer. ¿Bekim porque, no va a bueno, hacer sorteito? También. Va a haber Va a haber sorteo. sorteo, así que De Bequín así- se va a venir algo muy así que grosso. atenti. Pero para el Día de la Madre, un Sí, sorteito. pero también. puede ser. Sí, Puede sí, ser. sí, va a Bueno. llegar, va a llegar. Compromiso en vivo. Me agarró onda Firmado y intendente sellado. si vamos a, ¿viste? Me agarró onda intendente si vamos a Tiene que haber faltar la sorteo. calle que falta. Sí, sí, sí. Sí, quédate tranquila. Claro, Sí, exacto. sí. Va. Perfumes Clonarte y Bueno, Cosmética Becky lo- ahí. una- Vamos a hacer, vamos Ahora con hacer. una ventaja que veo que de estar ahí en Italia, Jessy. Decimos, ¿tren bala tienen ustedes ahí en Italia? La flecha rosa, sí, que va veloz, que va a 300 kilómetros por hora, sí. Bien, no Bien. tenemos De tren acá, de bala. En Bien, Europa, viste, ah, está re bueno. sí. Todo el mundo usa el tren Claro, así, para tren, moverse. Jessy, ¿te subiste al tren Recorrer bala? los países con el tren. Sí. ¿Qué tipo de distancias recorre? ¿A dónde No. podés ir con el tren bala desde ahí? Y yo, mira, por lo que sé, si vas de acá de Torino a Roma vas, o si vas de Roma a Rimini vas, Bien. pero yo no lo usamos nunca. La verdad que no, es más barato manejarse en auto que en tren. Ah, Son eso te caros iba a los medios de preguntar. transporte. Eso te iba a preguntar. Es carito precio. el tren. Es Sí, caro. yo me acuerdo que ahora Fer estuvo, Bueno. estuvo en Europa, se recorrió todo. Pero la calidad de esos Y, trenes, lo que che, debe ser. y lo loco de Europa que veo a la diferencia de Argentina, pues nosotros estamos en Buenos Aires. Los países limítrofes, digamos, son medios ponchos los de acá. Para Uruguay está bárbaro. Bueno, sí, pues te No, digo, no. Uruguay, Brasil es Paraguay, buenísimo. Brasil es lindo. Brasil pero es te una digo que estás ahí locura. pero chico, bueno. Claro, digamos vos decís que Europa es otra cosa. Sí, digamos, como que estás en Italia y estás ahí nomás de Francia. Claro. Te vas a la Torre Eiffel, De de, Francia, ahí nomás de te vas a España, de- Eso claro, es lo lindo de Europa. Que Claro. Grecia, que vos que te tiene- gusta Se puede Mykonos. recorrer mucho, ¿no, Jessy? Sí. Cortito y mucho. Sí, Sí, Hay que sí. meter. Yo ¿Cuántos creo que días esa tenés es que ir lo para hacerte un económico. recorrido lindo, digamos? ¿Cuántos días hay que ir? y un mes. Un mes. Un mes para meterle Sí. con Tuti. Ahí va. Un mes. Y sí, para mí, si querés hacer lo principal, que es 4 algo de personas. Italia, algo de España. 4 Queremos personas. conocer Europa. ¿Cuánto 4 personas para hacer una linda recorrida? Yo le pregunto porque quiero saber. Es lo que la cuánto gente quiere saber, Claro. total. Y pero depende ¿Cuánta qué guita quieras necesitas? hacer. No, pero para hacer un lindo Si recorrido. querés ir a la ya- ópera o si querés ir a andar en bicicleta por los Champs-Élysées. No, depende del paseo que pero quieras hacer. ¿Cuándo? Jessy, Algo ¿Cuándo aterrizado. algo lindo, ir a la Torre Eiffel, a conocer la torre de Pisa. La Fontana di Claro, Trevi. todo eso, todo lo lindo, eso, lo que la fotito. Vos sabés, Jessy. Un lo que buen digo. número, Jessy, porque nos gusta La gastar. fotito. Un buen Claro, número. bola. Y ahí donde están todos, viste, la que vos Estamos ves en la con tele, nene, ahí. Para boludo. hacer shopping también. Claro, olvídate. Sí, ¿Cuánto? estamos con ¿Cuánto? los nenes que te piden Un mes, todo. ¿cuánta Lo que guita? pasa es que según cuánta plata, 4 personas, yo creo que si venís un mes y ya venís con todo el hospedaje, todo pago, y capaz que con 5.000 euros estás.
Bien. Bien. O sea, con 10.000 estaría Haces genial. desastres. Ay, paren que hay Para unos mí mensajes 10.000 muy es un montón. divertidos, chicos. Bien. Jorge Rodríguez nos dice, Pero hagan Teniendo todo pago. Ah, a ver qué dice, chicos. para que son muy divertidos. ¿No? Sí, Jorgito es Lean, un por amigo. favor. ¿lees, Ro? Sí, Leo. Chicos, hagan que gane los perfumes, así mi señora me cocina y me espera sexy gracias a ustedes. Va, Jorgito, vamos a Jorgito, armar hoy te algo. convertís en héroe. Vamos, Jorgito. ¿Qué más? Saludos para Perfume Jorgito. Y él ¿Qué se más? convierte en héroe. Ahí Dice, está. el euro 1340 junten. Ahí está, ahí tenés el dato que estamos buscando. ¿Quién tiró esa? 1340. El euro blue. Sí, debe ser el blue. Sí, 1340. O sea, Bueno, un pero euro 1340. no está tan lejos del Jorgito, dólar. afilá el lápiz, Jorgito, que te vamos a ver seguido ahí con Nachito. ¿Dónde está Jorge? Jorgito es Capital. un Ah, en es Capital. un amigo que cambista, que está con el tema de la moneda, por eso tira. Ah, es cambista. Cambio. Excelente. Un crack. Bueno, ya recorrimos, viajamos, comimos, nos vestimos. No, pero pará que falta Sí, lo ¿qué más falta? importante. ¿Qué falta? ¿En Y qué ahora- momento vamos a Disney? Esa. Y ahora, justamente boludo, ahora. Ahora está el Ahí huracán. anotamos, ahí No, y anotamos. ahora sería una cagada. ir a Ahora Disney, sería una pero- cagada. O sea, Jessie, para la gente que no sabe, es agente oficial de Disney. Sí. Es la chica que más sabe de Disney en Italia. Bien. No tiene competencia. Bueno, viste, te la reinflaban. Ahora Pará, bancátela, yo quiero loco, porque saber- todo el mundo te va a empezar a Yo preguntar. quiero saber la posta Claro, posta, pero no la más barata. La posta. O sea, si yo quiero tener que no O sea, me vos sos millo. llueva. No, pero Vos sos porque millo. yo fui a Miami en una Sí. época que no pude pisar la playa de la lluvia. ¿En que qué, fue en qué año, en qué fines de fecha fuiste? septiembre, principios Que de podamos octubre. ir, que podamos estar en la No playa. pude, pero no un día de sol no hubo. ¿Cuál es la 15 fecha días, que vos chicos. recomendás? Bueno, Jessie, ¿cómo Jessie? arrancaste con Disney? ¿Cómo fue esto de Disney? Vos sos fanática de Disney. Yo me hice fanática no hace muchos años cuando fuimos la primera vez a conocer los parques, porque Bien. antes pensaba que era, bueno, no se puede, Disney es un lugar que es imposible, es carísimo. Después cuando empecé todo este tema de investigar, dije, bueno, es caro, pero se puede, no es que no es algo imposible. Entonces después de haber visitado los parques de Orlando, me empecé a postular en las agencias para poder trabajar, pero bueno, había varias que tenían requisitos de hablar en inglés, que yo no hablo inglés, Ajá. lo interpreto si lo leo, pero no lo hablo. Hablas italiano, pero así no que hablas bueno, inglés. O sea, tenés que... Parla italiano. Sí. Después Quiero no que vas a nos decir hable un algo en poquito, italiano. Quiero que nos hable un poquito, sí. bueno, Se ríe, se ríe. María, la quiero. Hablame algo en italiano, loco. Claro, Hola. decinos Hola, algo. ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se dice? Hola, ¿cómo están? chao, ¿cómo estáis? Chau, Ah. Chao, ¿cómo estáis? Lindo, Chao, lindo. Bella. Chao. ¿Qué más le podemos decir? No sé, que nos hable algo y después nos diga qué. Pero A qué, ver, que nos cuente- decinos algo qué lindo, cara de Jessie. boludo que tenés. No, que nos no cuente sé. en italiano. ¿Qué? ¿Una historia? Algo del ¿Cómo? programa, a ver, algo del programa. ¿Cómo puede ser? Decilo. Date No. cuenta, date A cuenta ver, en italiano. dale. Date cuenta cómo se dice. No sé si tiene una traducción. La matamos, Date la estamos matando en vivo. Darse cuenta. de No, algo. claro. Date cuenta, no. Fare conto. Fare conto. Fare Ahí conto. está. Fare conto. No te da conto. Muy Ahí, bien, como date pac. cuenta. No te da el conto te. No lo so. Cual cosa così. Ay, yo escuchaba la Qué lindo, yo escuchaba es Laura hermoso el- Pausini, es hermoso el me encanta italiano. Laura Pausini, los Ramazzotti, Ay, toda la mal, música en sí. italiano. Sí, Ay, sí. me encanta. ¿La gente es más linda en Italia que Argentina? Digamos, No ves sé, gente yo- linda en la calle, digamos, viste que te tiran esa. Pará, que pará, yo quiero vas a una Italia pregunta. supuestamente y el basurero está recontra bueno. Vas y el que te, no sé, El el, que, basurero el es de Paul. albañil es A mí claro, me boludo, llega es, la data siempre que es las Iván de argentinas Pineda. somos muy lindas. Pero Así que pará, no sé, a dicen ver, que los Jessie. italianos. hay Ojo, capaz que los hombres. Viste que el equipo de fútbol Ta, tan, italiano ta, tan. cotiza en bolsa. Sí, son como todos que facheros los Son todos chabones. facheros, ¿qué Sí. onda? ¿Qué- A ver, ¿qué nos dice Jessie? Sí, son facheros y aparte visten bien. Sí, Claro, bien. es verdad. Por También otro, tenés el policía, ¿eh? Viste que están esos reels de los policías Sí, de España. sí. Y los- Posta. No te digo... Sí. ¿Cómo? Que es verdad, está re viralizado que los policías tienen una facha terrible. Igual No que te digo, acá. Tenía acá en el ese pueblo dato, no, chicas. acá en el- Unos No gordos tenía acá. esa edad. Acá el otro día pasó un Acá en el patrullero pueblo un no. gordo comiendo un chori. Pero te vas a las grandes ciudades y tienen más presencia. En los pueblos ¿viste? te mandan lo peor. Claro. Claro, no te podés deleitar. Bueno, Ay, Dios, vamos a ir nos a- fuimos- Tus ojos no estarían Sí. brillando todo Jessy, el día. Jessie es casada. Tiranos la, recordemos que tiranos está- la Bueno, yo fecha, también, la fecha que che, en tu para. ideal para ir a Disney. A ver. Orlando. Orlando es una Compra- cosa y Disney es otra Pero cosa. Hagamos las Disney dos. está en Orlando. ¿Cuándo es mejor ir
con poca plata y cuándo es mejor Miami ir es otra. sin importarme la plata. Como que son cosas distintas. Debe haber como, ¿no? Sí. Yo tengo Si vos varias. querés enganchar buenas ofertas, la temporada baja, agosto, septiembre, octubre, esta temporada sí, Claro. enganchás lo mejor. Bien. Está bien, lo que también está pasando ahora en Orlando no es muy habitual. Orlando hoy cerró los parques a la 1 de la tarde o los va a cerrar, tiene creo que 6 horas Por el de huracán. diferencia, mañana no los abre. Ajá. Pero no es algo que pase todos los años, o sea, que un huracán así pase por esa zona. Suele pasar con tormenta tropical, de hecho a nosotros nos pasó. Entonces no es algo que a mí me asuste mucho ir en agosto, septiembre, octubre. Lo recomiendo por lo barato. Bien. Esto que está pasando hoy no es como muy habitual. ¿Tienen tormentas tropicales? Sí, la viven teniendo. Es una zona en que viven con tormenta tropical. Claro, por ahí el parque está abierto, pero como me pasó a mí, en un embole, pues te llovía. Claro. Está abierto el parque, pero no. Justo, estás Romy. con el- ¿Vos fuiste a Orlando, Romy? No, Qué mala estuve en suerte. Miami. En Miami. Pero era la época como de lluvia y no pisé la playa. Qué No lástima. pude. A partir de noviembre ya se pone más lindo para ir. Hace frío. Se pone un poco más lindo en tema clima y empieza lo que es la temporada de Navidad. Ay, qué lindo. Ay, sí. está Todo re lindo. decorado. Somos acá No, fanáticos de la bueno, Navidad. pero pará, Yo en sí Miami, creo. en Miami, ¿qué onda en noviembre? Y es un poco más fresco. Yo no sé si me metería al mar en Claro. noviembre, No. diciembre. No, yo Febrero, marzo, sí. no Y sé. las atracciones que Ahí. tienen agua en Febrero, esa marzo, fecha, me digamos, las parece, ¿no? atracciones Sí. con agua en Disney, medio que te quiere matar, porque no hay, no te, si Las hace atracciones frío. con agua, hay parques que cierran, que de los dos parques, por ejemplo, que tiene Disney, uno lo cierran, o a veces cierran los dos, porque hace frío, no da para meterse a los parques de agua. Claro. Jessy, febrero o marzo nos recomendás. Entonces, Y es fresco, todavía sigue siendo fresco. Capaz que marzo un poquito mejor que febrero. Abril. marzo mejor. Pero no Pero para hacer- fresco, ¿de qué hablamos? ¿De qué temperatura estamos hablando? Bueno, ahora no la sé, la verdad que no lo sé, pero no sé si da para meterse a la playa. No, puede llegar a ser 10 grados, 15 Ah, grados. bastante. sí. Fresco, Sí, sí. fresco. No menos, Es no hace bajo. frío, pero hace- Che, Disney, Jessy, para la gente que no, para nosotros los que no conocemos Disney, tiene esa cosa mágica, digamos, que lo que uno se imagina, ¿no? Que dices, che, llego a Disney y estoy ahí y estoy por entrar al parque y veo el castillito Ay, yo de me imagino Disney eso, qué lindo. y voy llegando y veo todo, o sea, todo es calidad premium, o sea, todo es visualmente es algo, no, todo medio que llegá y hay un Mickey todo de cartón ahí No, medio. No hay Es eso. el original. Es todo posta. perfecto. Claro. ¿Es todo perfecto en Disney? Es todo perfecto, la gente, los cast members son perfectos, ellos están siempre a disposición tuya, están siempre así, siempre sonriéndote, siempre tienen una solución, siempre están a disposición de lo que quieran. Los yo no te empleados puedo de decir nada Disney más. son felices, digamos. Los empleados Me de parece. Disney. Sí, Sin hablar o inglés por lo en menos Disney. es lo que muestran. Sin hablar inglés en Disney ¿Cómo? te puedes manejar dentro de los parques. Sí, totalmente, sí. Hay mucho español, mucho centroamericano, Claro. no pasa nada. Mucho mexicano. Llego a Disney. Ya tengo todo pago. Vos, digamos, yo digo, la quiero contactar a Jessy para que quiero hacer un paquete. Nada, tengo tal presupuesto, Jessy. Llego, vos ya me coordinás, digamos, si quiero parar, supongo que debe haber varias opciones, ¿no? Obviamente, si puedo parar adentro de Disney, en un hotel adentro o afuera, qué es lo que más conviene. Sí. Y después ya tenés, supongo que va a haber pases, como yendo acá a lo más aterrizado, el Parque de la Costa, Buah. viste que tenés el Golden Ticket, que no haces una cola, no haces ni una cola, y después tenés el ticket de, no sé, de bronce que te come todas las colas, digamos. ¿Hace cuánto ¿no? que no voy al Parque de la Costa? Yo fui en su momento, cuando fui me Una pareció sola muy vez lindo. Hace como 20 años que no voy, pero cuando al principio, cuando abrió, yo vivía allá cerquita del Parque de la Costa, íbamos todo el tiempo, era una locura. Qué hermoso Las que era, promociones ¿eh? del Día del Amigo de Fue esto, como el ¿no? primer parque de atracciones Sí, acá donde no murió nadie. Porque después el Parque de la Ciudad, ¿se acuerdan? El Parque de la Ciudad... No, Pero yo no me es que estamos imagino- riendo, yo ¿no? me Pero digo que... imagino Disney y ya. otro nivel. El Little Park. Disney, Claro, ese que voló la montaña rusa, Claro. terminó ya cerca Bueno, del pero- aeropuerto. Disney es otro nivel. Bueno, pero para al final, la Seguramente. época si voy con la tarasca, digo, yo la quiero pasar bien en Disney. ¿Qué época es? Claro. Mayo. Mayo, ahí está, anota. Mayo podría Para ser mi buena cumpleaños, época. amor. No, vamos Anota, para mi cumpleaños. mayo. Ahí No va. debe hacer Vamos. ni tanto calor. Es un ni poco tanto- más.
es un poco más caro, no están las vacaciones, en las vacaciones de los colegios ya no están mayo, porque son entre marzo y abril, entonces mayo es una época que te va a costar un poco más, pero bueno. Hay menos gente por ahí que cuando No son es las invierno, vacaciones. digamos. Y el No, en clima realidad- está bueno. Sí, porque empieza a ser el verano. Igual viste que ellos tienen un clima bastante Nuestro otoño. tropical a comparación con lo que es. Claro, pero ya te podés hacer En una junio empieza el escapadita, verano, te parece. vas a Tampa, Claro. te quedás a la casa en la O playa. sea, nuestro sobre otoño, Tampa. nuestro invierno es recomendable allá, digamos. Claro, claro. Te vas a los Cayos Claro. del Sur, que son una locura, ahí te haces un... Mira. ¿no? Bien. Los únicos callos que conozco todo son el los de mis pies. recorrido. Escuchá, prima querida, Key Biscayne es uno de los Cayos más lindos. la Disney, marca tengo roja. una cosa Sí, de sí, que con Mirko somos muy fanáticos de Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Porque Eso no viste es que tenés que... Disney. Eso no es Disney. ¿Cómo que no? No está el Chan. eso es Orlando. No, ¿Dónde? eso es... No, Orlando ¿Cómo? es la ciudad. No, pero- Orlando es la ciudad. ¿Dónde puede- Acomodémonos. ¿Para dónde No, puede no, haber Harry jardín? Potter, ¿cómo que no? Y Disney está dentro de la ciudad de Orlando. Disney es en Inglaterra, te tenés que ir a... No, si no está el No. callejón No, pero- Diagon. Ahí yo vi que Escuchemos, estaba lo del escuchemos a dragón. Jessy. A ver. Pero pertenece a la otra empresa, a la otra empresa de la competición de Disney, De es Disney. Universal. Claro. Ah, yo fui a pero Universal, a mí me encantó, pero el de Los Dicen que Ángeles es muy fui. lindo. Pero yo pensé que Universal y Disney era como lo mismo. Son dos parques de atracciones diferentes. Claro. Nada que ver. Son igual. la contra. Son la Claro, contra, amigo. Disney es Son otra la cosa. contra. Ah, ahora todos sabían de Disney, boludo. Y nadie me lo Yo decía. no sabía. Esta me dice de la contra, la otra me dice de la contra. Ahora todos son expertos en Disney, boludo. No, Hijos de yo no puta sabía, que son. Yo no sabía Es más, que Harry dicen que es Potter muy era de lindo Universal. Universal Yo fui a también. Universal, Harry pero Potter. es el mundo ¿Vos fuiste? películas, es otra cosa. Claro. Disculpa, loco. Disculpa. Bueno, ¿sabes? amigo, todos los días aprendemos. Es hermoso, ¿eh? Sí, a mí me Yo encanta. amo Disney, pero Universal no se queda para nada atrás, ¿eh? Sí, hay que ir. Bien, Y bien. ya que estás ahí hay que ir a Y conocer sí, las dos. estás ahí. ¿Vos fuiste? Sí, es que tenés que ir, Claro, tenés que ir. No tenés podés que ir a ir. Orlando, o sea, vos tenés que ir a Orlando y conocer mínimo todos los parques de Disney y todos los parques de Universal, que son 3. El año que viene inauguran otro, que es Epic, pero por ahora son 3. ¿Cuántos 2 parques tiene temáticos Disney? y 1 de agua. Tiene 4 temáticos y 2 de agua. Bien. ¿Cuáles son? ¿Te acordás? Disney. Magic Kingdom, Animal Kingdom, Echo y Hollywood. Ahí va. Bien. Ahí va. ¿Y Legoland dónde está? También ahí. Ahí, ¿no? O sea, a ver, no sé si está en Tampa o más, no, en Tampa me parece que no. Pero bueno, está por ahí todo en esa Claro, zona. pero no está dentro Bien. de los parques, es otra cosa. No, son Ah. es otra empresa. No, es otra cosa. Bien. Mundo, ahora sí, acá te cae. Mundo Toy Story. Disney. Disney. Sí. Disney. Disney. ¿Fuiste ahí a Mundo Toy Story donde entras y sos una tipo chiquitito? Me encanta. Ah, Tenés el eso patio me de vuela Andy, la tiene cabeza. también También todas las París. películas me ¿Estás en la casa de Andy? Qué lindo. Sí, es hermoso. Wow, no, me muero. Es hermoso, es increíble. Lore de Capítulo Verde nos dice, yo tampoco sabía, quédate tranqui, estamos con vos. Ja, ja, ja. Gracias, amiga, querida, Besos, Lore, Hasta nos acá me vemos hacen mañana. bullying, boludo. Parece que no Mañana sé, nos son el vemos. enemigo, boludo. No, amigo. Escuchá, ¿Cómo bullying? Disney, escuchame, jamás. ¿qué es lo que te dejó flasheando de Disney la primera vez que fuiste? Ahora que ya fuiste varias veces, obviamente que, digamos, pero como que la primera vez que fuiste, que algo que te haya sorprendido, que vos decís, che, esto Te vuela la la verdad, cabeza, te claro, vuela la cabeza. ¿qué es lo que podrías decir, contarnos, digamos? Que todo cuando llegabas era todo perfecto. O sea, estaba todo organizado para que vos no puedas, o sea, no tengas ningún tipo de problema. O sea, más allá de que llegás a cada uno de los parques y lo que ves es, pero ni se asemeja a lo que uno ve en videos ni en fotos, o sea, verlo en vivo y en directo es otra cosa. Es toda la organización que tienen. Claro, te da ganas de ¿Entendés? volver. O sea, todo el que va a Disney una vez, te puedo asegurar que quiere volver todos los Claro. años. Claro. Todos los años. Qué bueno. Y no yo que soy fanática, ¿eh? O sea, mi marido que, a ver, nos gusta Orlando, o sea, nos gustan los parques de Disney y los de Universal, y mis hijos también, pero es algo que queremos ir todos los años continuamente. Es Claro. como decir, quiero volver. Claro. Igual la ciudad de Orlando es muy linda igual, ¿o no? Dicen. Es hermosa. Es Sí, muy es una linda. ciudad grande. Sí, Para ir a hacer compras dicen Sí, que es no, bárbaro. Sí, recorrer, ¿no? es barato. Es más barato Orlando que Miami para Sí. ir a hacer compras. Es más barato. Sí, Miami. Miami es más caro, claro. Tenés los super Miami- malls, el Miami es más shopping caro, Park. Orlando
Más barato, bien. Claro. Es más barato Orlando. Vos en Orlando conseguís más ofertas, ya sea en shopping o, por ejemplo, en hospedaje, tenés más variedad y más oferta que lo que es Miami. Miami, Sí. viste, es más, y no es tampoco tan familiar. Hay lugares en que no son tan, acá no me hospedo. Claro. En cambio, Orlando es más de familia. La Claro. verdad, sí me lo dijeron a eso, bien. Romy, Nueva York, te hago una pregunta, por ahí tenés el dato. Nueva York, la fecha, digamos, para no morirte de frío, ¿cuál es? ¿Que es tipo marzo, abril también? Ahora es lindo. ¿Ahora? Sí. Ahora estuvo Fer, Ahora estuvo en remerita, caminando, re No, porque lindo. tuve un amigo que fue para Navidad y dice que se le congeló la sí. mandíbula. Yo tengo una amiga de mi hermana que va todas las Navidades a festejar Navidad en Nueva York porque le gusta ver el arbolito Qué lindo. y la nieve y la no sé Claro. qué. Y todo. Bueno, mi marido estuvo 4 días. Se fue a pasear a Nueva York, volvió el Le tocó lunes lindo y día. estuvo en la ópera, en el Met. Pegó Rigoletto, que hay que pegar Rigoletto, la verdad que hay que tener un así. Y la verdad que hermoso. Dice que remerita. ¿Qué todo es el Rigoletto, Romy? Porque no sé. Perdón, tiempo. ¿sabes? Es una ópera. Ah, perdón. No, porque hay gente Disculpa, como si fuera, no Claro, sé, no, viste no, que como lo si conoce fuera que- todo el mundo. Claro, boludo. como si fuera que Gasalla, boludo. Ay, ¿viste? Bueno, No, yo Dios voy, yo mirá, no tengo o sea, no tengo el abono del Colón porque siempre fue como mucho para ir con los chicos, todo es mucho, pero sí voy un Rigoletto montón. es tipo una obra. Una no, ópera, para la gente que está una escuchando ópera, y no una sabe. ópera, una ópera muy linda que verla en el Met es como Claro. wow. Y bueno, lo que me contó es que en estos días fue una de las mejores épocas. Él fue muchas veces a Nueva York y como que esta vez fue como el mejor clima. Qué lindo Nueva York. A New ver, York, ¿qué nos dice New Jessy? ¿Qué York. fecha nos recomienda Jessy Nueva York? ¿Quién? New York. No conozco, así que no te sé decir nada. Me quedé con las ganas de ir a conocer Nueva York. Vamos a Nueva York. Vamos Sí, vamos, por a ir, favor. sí. Che, Jessy querida, Disney. A nivel tecnológico, ¿te sorprendió algo? Digamos, no sé, había Sí, hologramas, había cosas así voladas. Flasheras. Sí, tienen todo, y Universal también. Universal es muy avanzado y creo que para mí creció mucho más que lo que creció Disney este último tiempo. De hecho, el parque que abren el año que viene dicen Bien. que va a superar todo. Wow. ¿Show de drones hay en Disney? Los tenés acá en París. El show de cierre de París lo hacen con drones, y en Disney Spring, en Orlando, hace creo que un mes hacían un espectáculo de show de ¿Fuiste a drones Disney de en París? Spring. Al Disneyland. Sí. Bien, Disneyland la París, tipa, sí. No, viste, tacaños extremos, pero se viaja Pero todo. muy Se bien. fue a Pero Disney escúchame, millón de Esa veces. es la mejor guita invertida. ¿Eh? Claro. ¿Qué Está me muy bien, lo contás? invierte en lo que a ella le gusta, Viajar está es lo mejor que perfecto. hay. Conocer. Sí. ¿O no? Está excelente. Fuimos el año Producción pasado se va a con mi comunicar y vamos a hacer algo, ¿eh? Ojo, Olvídate. Romy. Lo vamos a ver allá, Jessy. La comida de Disney, Bueno. Obvio. la comida ¿Cómo? de Disney, McDonald's, todo comida rápida, o hay algo como Y Estados Unidos tiene de eso, ¿no? una oferta Bastante más, comida digamos, chatarra. orgánica. Estados Unidos tiene, como dice Ro, o sea, apunta más a lo que es, no tiene mucha elaboración, pero vas a comer a los parques y tenés variedad, no es que comes hamburguesas, no, o sea, querés salmón, tenés salmón, querés pasto, o sea, está en vos Para el el bolso. querer elegir. ¿Me puedo llevar unos sanguchitos de milanesa en el tupper para Disney? Sí, obvio. Mundos tacaños extremos. Te lo llevas desde Yo me acá. hago un pan lactal, Ahora a mí te mayonesa queda mirando. natura, jamón y queso, Obvio. tupper cortadito. Pero más vale, Pará, mamu. de hecho- Y agua mangueás allá. Agüita gratis hay. Agüita en el baño. Y sí, de la canilla. Agua. ¿El agua de Disney podés tiene llevar- gustito a cloro, como a veces te dan en algún lado? ¿Tiene Di- gustito a cloro o es agua? Dicen que sí. Yo nunca tomé de la fontana del bebé, porque siempre, o sea, fui con plan de comidas, entonces tenía incluido. Claro. Pero dicen que no es muy agradable. Claro. Bien, hay que sacar plan de No, comida. porque- ¿Los Bien. baños están limpios? Sí, vos no vas a ver un papel tirado, ellos están constantemente, todo lo que hay. Tipo todo- Temaiken. Todo prolijito, todo Vieron que limpito, me lo Temaiken acá imagino. funciona ¿El papel medio higiénico es doble hoja? Pará, pero yo me sorprendí Tanta acá. tapa. ¿En qué? ¿En Temaiken? ¿En Temaiken? ¿Lo que te Ah, me rocea en verano? No, Temaiken ese es me el Parque de la encanta. Costa. No, acá en ¿Te acordás Temaiken cuando fuimos? sí. Pero Tenés una Temaiken- lluviecita en verano que te tira un Temaiken es tira, muy te lindo. escupe un En el poquito Parque así de vos la te va Costa chocho. también. Pero eso en Disney también está, que vas que te Ah, te tira rocían, la ¿no? agüita, te Está, refresca, ¿no? es Sí, verdad. en verano. Sí, Sí. sí, tenés. Están geniales. Sí, tenés. Y porque hace mucho calor, ellos sufren Claro. en verano. Claro. también. Más preguntas random Disney. Me encanta. Romy. No sé, yo no soy mundo Disney en Pero realidad. una pregunta, sé. ¿no se te ocurre una pregunta, algo que preguntar de Disney? ¿No se te ocurre? ¿No?
Bueno, No, yo la disculpa. fecha- Merchandising de Disney, Ro. Jessy, merchandising de Disney. ¿Comprás, te has traído una tacita, un vasito, una remerita, las compra- orejitas de las orejitas de Mickey Disney. Mouse? Sí, de Mickey. De esas tengo, pero me las compré acá, por correo. Y allá lo que compraba era antes de llegar, hacía una compra, porque si me tocaba una semana de Black Friday o de esas ofertas así, hacía la compra y las mandaba al hotel, que te Claro. cobran, y ellos te reciben, y cuando llegas tenés tus pedidos ahí. Claro. La Bien. gente anda anda toda Bueno, disfrazada ahí, la tipo vamos a de atender, Mickey. ahí lo vamos a atender. ¿Qué? Anda toda media disfrazada de Mickey. Y es El la papá, onda, la mamá, todo de Minnie, Yo de te compro todo eso. las orejitas, Sí. olvídate, Sí. amor. Toda con brillitos. Sí, hay gente muy fácil. Te la hace en casa con unos tergopol y te la Claro, pone. te lo Me compro acá en la encanta. salada. Qué hija de ¿Sabes cómo puta, te la acá llevo? se- Te la Jessy. nene, Qué mi linda, nene. qué lindo grupito que tenemos acá, Mi nene Jessy. Jessy quiere Sí. conocer la tienda de M&M. Sí, en Nueva York. eso es Esa se en la tengo New York. prometida. Quiere ir a una tienda Sí. gigante. En Mirá Disney la, hay- mirá la nacita, Mirá vos, cómo Está con sabes. eso, sí, así que mal. lo vamos a llevar. En Disney hay tiendas M&M. Tenés en el Disney Spring, el Disney Spring es el centro comercial de Disney, que es como el City World de Universal. O sea, salís de los parques, de Bien. Universal salís de los parques y tenés ahí el centro comercial, restaurante, cine, bueno. Ahí te ahí, compras ahí, todo. Vamos a llevarlo ahí. Ahí. Bien. Bien, Bien. bien. Qué Algo lindo. Yo no compro igual en esos lugares, ¿eh? Ya O sea, ya yo nos compro imaginamos. Debe ser re caro. ¿Por qué? No seas así. Te sacuden como loco, ¿no? Una orejita de ¿Sabes lo que Mickey. debo Bueno, hacer? 50 Jessy, para dólares. vos que sos agente y todo, te vuelvo a preguntar la pregunta de Europa, pero ahora de Disney. Una familia que te está escuchando ahora y dice, quiere ir a Disney. Y pero la Queremos gente saber, quiere, pero queremos saber. Es pará. lo que la gente quiere saber, viejo. dale, ¿Vos te pensás dale, que la dale. gente no quiere saber cuánto Dale. le sale irse a Disney Vamos, 10 días? tenemos que- Quiere Pará, saberlo. No yo te ya interesa. yo ya busqué cuánto vale irse a Miami ahora en esta época, sale más o menos, o sea, Vamos, por Romy. persona está No, todo sacando impras. los más baratos, viste que tenés como... Pero ahora allá te vuelan los techos, ese es el tema. Bueno, pero ahora sacando los más Se baratos mata. en esta época estaba un palo 400. Con hotel y vuelo. No, solo el vuelo. O sea, habría que ver cómo... Me parecía muy Bueno, barato. ¿cuánto se necesita para ir a Disney, no sé, 10 días? Con 15 alojamiento, días. aéreos y todo. Todo, Bien. todo Aéreo, completito. what? completo. Plan de comida. No. No. No nos Yo el podemos aéreo hacer no un te lo cálculo. puedo decir, Bueno, bueno, el aéreo no. lo- Hotel y parques para 4 personas. Y ponele que tal vez si le agregás el plan de comidas, te lo digo así a grandes Sí. rasgos porque varía Sí, sí, mucho. sí. O ¿En sea, qué es el plan de beneficio comida? Es que te dan de ¿En qué comer, consiste? Te dan Claro, unos en la una boca. pulserita para que coman. Claro. Gratis. Comés plan todo de lo que com- querés. El plan de No, comida, gratis no, lo pagás, amigo. el plan de Ah, comida bien. se puede adquirir si vos te hospedás en Disney. Si no te hospedás en Disney, no Claro. podés. Ah, Es, claro. Hospeda- es el desayuno, Sí. una comida, una o dos comidas y un snack. Que eso lo puedes utilizar en los hoteles o en los parques. Bien. claro. En una época, Buena. Súper recomendable, antes de la sí. pandemia, Disney en septiembre, agosto, octubre, por esas fechas, siempre lanzaba planes de comidas gratis. Entonces, Wow. es Bien. costosísimo. El plan de comidas es caro. Entonces, si viajabas en esa fecha, enganchabas el plan de comida. Claro, está Ahora bueno. ya lo Me sacó. Sí, encanta. sí, bueno, pongamos plan de comida y después el plan Con plan de comida y sin plan de Claro, con comida. sanguchito de miga en el bolso Como dijo y Bruce. Y te los dos puede planes. rondar en los $4.000. $1.000 ¿Cuántos por días? persona para estar en los parques y Y hospedarse sí, adentro lo del que pasa es parque. que te lo estoy diciendo, ¿Cuántos días? Te lo estoy diciendo porque varía mucho. O sea, yo te tengo que estar ahora presupuestando, ¿entendés? No tengo para No, presupuestar. no, pero es algo. según el Queremos día- hacer una algo, experiencia un así tipo- como algo que estamos tirando ahora más. $1.000 por persona por 10 días más o menos. Sí, más o menos, sí, y un poco más también. $5.000. Me encanta. Pero escuchá, y te quedás los 10 días ahí adentro de Disney, ¿no? No, a ver, no te voy a decir que te quedes los 10 días en Disney, porque vos vas a hacer Universal y Disney. ¿Para qué te vas a Ah. quedar los 10 días en Disney? Ajá, No, ¿y vas te a tener que hospedás a partir dónde? En Disney, te hospedás adentro de Disney, utilizás los beneficios de Disney, que es el traslado a los hoteles, las horas, la hora antes de entrada a los parques y todo el beneficio de esto de plan de comida, si te lo querés agregar y demás. Claro. Te hospedás, yo recomiendo Disney 6 días. Después el resto de los días hacerlos en Universal. Está bien. Está bueno. Tenés que partir la estadía. No Claro. podés quedarte los 10 días en Disney porque después para ir a Universal tenés que pagar Uber,
Tenés que el tiempo, es un montón de plata. Si yo me Queremos hospedo, conocer el si yo me universo. hospedo adentro de Disney, dentro de los hoteles de Disney, tengo Eso lo más recomendás, beneficios que estar afuera. O sea, me conviene Sí. más estar adentro que afuera. Y sí. Totalmente, Los porque días aparte que- vos podés pagar en cuotas. Claro. Claro. Los días que estás en Disney, te quedas en en Disney. Disney. Después te salís de Disney y haces todo lo que es shopping, Claro. te vas a Conoces Orlando. Universal. Tal cual. Claro, ahí va. Tal cual. Sí, Genia. sí, sí. Datazo. Bien. Sí. Espectacular. Bueno, gente, Gente. No, es una pérdida de plata. Si no es una pérdida de plata quedarte los 10 días en Disney porque vos tenés cosas para hacer en Orlando. O sea, no, Claro. no lo vale. no tiene sentido. Podemos No digo pasar. que no sea hermoso, ¿eh? Sí. Bien. Pero bueno. Sí, podemos queremos pasar conocer tu. Podemos decir tu Instagram, ¿cómo es, Jessy? Dale. Para que la gente que quiera. Sí. Asesoramiento. Asesorarse, claro. Exacto. Amor por viajar agente Disney. Es amor guión Ay, qué bajo por guión Vamos a buscarlo. viajar guión bajo agente Disney. Amor guión por bajo. viajar, agente Disney. Tiene un guión bajo, Guión- amor. guión- No, amor guión bajo. Gachi. Pachi. ¿Qué más, Jessy? Por guión bajo viajar guión bajo Sí. agente guión bajo Disney. Va, va. Siempre guión bajo. Te hubiera puesto. Algo más Están todos fácil, ocupados, ¿no? Están todos ocupados los dominios, por eso tuviste que poner así. Wow. Lo que pasa es que cuando yo empecé con esto era empezar y hacerlo por tu cuenta. A mí me dijeron, vos para ser agente tenés que tener una cuenta, y yo empecé a subir información mía propia de mis viajes. Sí. Después conseguí enganchar con agencias, entonces bueno, ahí fue que dije, bueno, ya el nombre no lo podés mucho cambiar, Claro, ¿viste? ya Porque no. Ah, ya está. Ya Claro, están todos ya tus está. no me videos. convencía, Bien. pero bueno, lo dejé. Está bien, Bien. perfecto. O sea que si la Bueno, gente aquí se quiere está. comunicar con vos, va amor-por-viajar-agente. Para que estoy buscando y no la encuentro. Disney. Disney, guión- exacto. Bien. Muy bien. No la encuentro. Bueno, después lo Después vamos la a vamos a buscar y buscar, la así pasamos la ahí en vivo. recomendamos. Amor por viajar Ahí está. Disney. Vos ponés amor por viajar Disney, Me agente encanta. Disney. Agente Y te va a salir Disney. Jessy, que Una tiene genia, todo el Jessy. dato para Gracias, viajar. gracias. Bien. Vamos a tener Toda la descuento, info. Jessy, si viajamos por vos y vos no haces la cotización, ¿nos vas a hacer un descuento? Es que ya Mundo Y yo no te canje. puedo hacer descuento de nada porque yo manejo los precios de Disney, no. Bueno, No hay pero descuento, algo, Javier. nosotros nos Sí, conformamos te puedo con algo, con Jessy, unos no, vamos. canapés. Yo te puedo- Claro. Yo te puedo aplicar todos los descuentos y te voy a dar, o sea, toda una guía. Nosotros Claro. como agentes tenemos toda una, no es que yo te dejo, bueno, sí, te cotizo Bien. y te mando a la buena de Dios. No, me tengo Ah, que sentar, tengo que armar toda interesante. una guía, Bien, te bien. mando todo organizado. O sea, desde que me bajo del avión, Claro. vos me vas a decir, ahora te vas a viajar hasta acá, te vas a alojar acá, vas a presentar Todo esto, ordenadito. vas a ir a Disney. Los tal transfer día. también los manejás vos, Jessy, los transfer. O sea, cuando llego al aeropuerto de tenemos Orlando opciones. para que me vaya a buscar, me lleve hasta el hotel de Disney, o sea, todo ordenadito. Sí. Perfecto. Eso Todo está de bárbaro. puerta a Todo puerta. organizadito, me Ahí, encanta. Está bueno. Me encanta. Una genia, Buenísimo. Jessy. Soluciones. La Bueno. despedimos con un aplauso Gracias, a Jessy. Gracias, Jessy. Gracias por Gracias, compartir Jessy. con Gracias, nosotros. Choque cultural, un éxito. Italia, comimos, Vamos. viajamos, nos vestimos, Muy hicimos de todo. Nos vemos Viajamos por mañana con- Yo me Disney. tengo que ir a cocinar ahora. Vaya, vaya. Claro. Bien. Gente, Gracias, Jessy. Gracias, Gracias, Jessy. Jessy. Besitos. Un besito Gracias enorme. a la familia. Chau, Gente, chau. Gracias. beso. Mañana tenemos capítulo verde Dale. y viene Ari a contar su emprendimiento. ¿Quién su viene? proceso y AC3. todo. Ariel Carbone. Ariel Carbone. ¿Qué hace Ariel Carbone? Emprendedor. Ariel Carbone laburó mucho tiempo bajo relación de dependencia, hoy tiene su emprendimiento, su empresa y bueno, viene a contar cómo Atenti desarrolló ahí con todo la eso. historia de Bien. Ariel. Gracias Cosmética Y Bequín por Lore. acompañarnos un día más. Excelente. Bien, Un día más, un día Vamos. menos. Un día más, un día menos, nos vemos mañana. Vienen Nos vemos ahora las mañana. chicas de Hacete Cargo Sí, ya ya son estamos, 4:30. No se vayan, quédense ahí en Tenemos línea que ya vienen. dejar para que... Quédense y mañana. El se rate y el quedan. emprendedor No lo pudimos- no lo metimos hoy, Se hizo pero como bueno. muy larga la entrevista y nos quedamos ahí como yo me quedé como con Igual cosas, tenemos pero- 2 minutos. Tenemos Sí. rápido. Vamos. Reality del emprendedor. Ahí va. No te dejes de suscribir al canal, suscríbete si querés, compartilo, porque cuando lleguemos Dale, a los sí. 100.000 seguidores más Está o hablando Romy, se lo he colgado el hacker. ¿Hacker estás? menos, Hacker se distrae con las chicas y Cuando está ponchando lleguemos- cualquier cosa. Cuando lleguemos a los aproximadamente 100.000 suscriptores en YouTube, Sí. vamos a lanzar el reality del emprendedor. Vamos. No te lo pierdas, compartilo, recomendalo. Anda Sí. pensando qué video nos vas a mandar al 11-3887-8362, que es el WhatsApp de El la, WhatsApp. de la radio, no del Improx en realidad. De Improx. Ok, que es un canal de televisión. Romy, de importante, verdad, podés participar de cualquier punto del de país. cualquier punto del país. Anda pensando qué video vas a mandar, cómo lo vas a armar, porque vas a Producción. ganarte 10 millones. ¡Vamos, viejo!
Vamos Se a darte viene la cuenta, varita loco. Vamos a darte mágica. cuenta. Y se viene la varita de Romy también. se Diosa viene. álmica. Síganla en Donde Instagram. con Diosa la álmica. varita que Dieguito va a cambiar Acosta. tu vida para Pará. siempre. Exacto. Hoy, Exacto. Hoy, un Romy Tip, hoy vamos a tener un vivo a las 8 de la noche en Diosa Álmica, Esa. que va a estar buenísimo. Te voy a enseñar cómo detectar las creencias Bien. limitantes que te están deteniendo de ser la mujer que crea la vida que Vamos. sueña. Excelente. Exacto, encanta. síganla a Vamos. Romy en Diosa Álmica, la Gracias. chica de los perfumes, Gracias. Clonarte, Gracias. Dieguito Acosta, Sorteo el el de la pibe madre. cheque, el pibe monetización. Vamos. Diegui. Necesitamos que la gente se suscriba para poder lanzar lo antes posible el reality Ya. del emprendedor. Exacto, Exacto. Necesitamos llegar a 100.000 suscriptores. Sabemos que con el apoyo de ustedes lo vamos a hacer posible pronto y largar el concurso y algo. Y un emprendedor de cualquier parte del país va a salir Bendecido. bendecido, beneficiado Súper bendecido, y le va a dar crecimiento a su emprendimiento. Comparte. Así que no se duerman, Tremendo. compartilo. Bueno, gente, hasta Bueno, mañana. gracias, Romy, un gusto, chicos. hasta acá. Hasta mañana. Hasta mañana, nos vemos mañana. Chau. Chau. Chau, chau.